Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semanita más a Birras y Letras, el spin-off de Birras y Berries donde hablamos de literatura, especialmente del Cosmere en este momento. Y hoy traemos un podcast diferente a los clubes de lectura que hemos traído últimamente. Traemos un poquito más de actualidad, así que a lo mejor esto lo está viendo gente que no lee el club de lectura. Y vamos a hablar del último libro que ha sacado Sanderson, la novela secreta número 5, Islas del Ascua Oscura. Y tengo, como no, a mi compañero de batallas de Birras y Letras, a Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Con ganas de empezar con uno de estos nuevos libros, el 2026. Creo que empezamos el año pasado con Viento y Verdad. Sí. Podría ser, seguramente más tarde, porque tú creo que empezaste más tarde Viento y Verdad. Pero muy contento. Este proyecto secreto, la verdad es que la edición que has enseñado, Súper chula. sí, y la han mantenido en español y lo tienen muy currado, la verdad me ha gustado. Como dirían en otros podcasts, tiene buen gramaje, está bien, la verdad, ¿no? Edición con ilustraciones. La verdad, estas nuevas ediciones con ilustraciones molan mucho. Lo que no me está gustando tanto es que haya tantas versiones de otras colecciones, ¿no? En Ya. Mistborn el otro día había guía y una edición especial súper bonita y digo, vamos a ver, entre Brandon con el Leatherbound, esta gente de Nova sacando ediciones cascoporro y tal, esta gente que quiere que no tengamos dinero en el banco o cómo lo quieren, porque me vuelven loco, ¿eh? Completamente de acuerdo. Además, es un debate común en la comunidad de literatura y de Cosmere y tal en Twitter. Bueno, de literatura en general, ¿no? Porque al final hablan mucho de hasta qué punto llega Sanderson o, bueno, o Nova o quien sea, con Sanderson a sacar 500 ediciones que podrían guardar ese presupuesto de hacer ediciones nuevas de tal a otros libros, ¿sabes? Por ejemplo, creo que los libros de Robin Hood, que es otro autor de fantasía bastante famoso, creo que en España no están, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, la verdad es que es un debate interesante, aparte de lo que dices tú, dejarnos todo el dinero y todo el espacio, porque ya hay un momento que ya no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de espacio. Sí, al ritmo que vamos leyendo en cada persona, si vas a 15, 16 o 20 libros por año, Sí, te llenas una estantería, una balda. una balda de la estantería en un año. Y estamos hablando de libros gorditos, ¿eh? Ya no te digo libros más de la gente que le gusta mucho más la novela negra o que está... Es complicado. Opino bastante igual que alguna gente de la comunidad de que está bien, yo entiendo ediciones especiales. Pasa lo mismo un poco con Harry Potter, ¿no? No hay no sé Sí. cuántas ediciones. Yo me compré la edición de la casa y tal, pero porque tenía las 4 originales que las compré hace 25 años Los de y me Salamandra, hizo... ¿no? Sí, bueno, pero eran versión catalán, porque Ah, bueno, bueno. que tenía 10 11 años, digamos, que salieron estos libros, los 4 primeros. Y tenía esta edición. Ahora, pues claro, esta edición se ve vieja, pero es la original, la tienes por nostalgia. Y claro, como coleccionista adulto y amante de este mundo, como hablamos del Cosmer, me gustaría tener una edición completa de que me guste. No estoy diciendo de que todo Mistborn, como la edición que tienes tú, sea igual que todo el archivo, pero ahora que tenemos primeras ediciones, la mayoría de gente Mm, sabe mal que luego te saquen otra edición que no más sabes qué chula. continuidad, sí, más chula, no sabes qué continuidad. Estamos hablando el otro día de Berserk, ¿no? De que sacaron los nuevos tomos y ahora van a sacar la edición Maximum o una cosa así. Bueno, Deluxe. La Deluxe, Deluxe. sí. Claro, y dices tú, tío, tengo la colección hasta el último tomo, edición Maximum, que está muy guay, y ahora me sacas la edición Deluxe. No te van a descontinuar la otra edición, pero sabe mal de, joder, ¿sabes? Yo estaba continuando esta colección y ahora me han sacado otro producto premium. Ya. No te hablo ya de las ediciones Leatherbound, que estas de Brandon, que valen una pasta, ¿vale? Es una locura. Sí. Si quieres tener todo Brandon en Leatherbound, eres rico, estás siempre cogiendo al día cuando sale porque eso se agota súper rápido y todos estos sí que viene con otro merchant premium extra, pero Pero es una ostras, pasta, tío. A lo mejor un libro de eso sí, vale 200 o 300 pavos. claro, me parece una locura, dices tú, joder, no sé si hace falta tan premium
pero a menos de las sagas que hay, no me cambies tanto los diseños y céntrate en Sí. lo que me dices tú de que promocionar a otros autores. Ahora, por ejemplo, en la Rueda del Tiempo, yo me estoy dando cuenta que si no vas a librerías muy especializadas o FNAC o grandes cadenas con tiendas un poco grandes, no está tan presente, por ejemplo. O Robin Hood, que me dices tú, o Abercrombie. Abercrombie tienes los últimos, tienes algunas sagas de las más conocidas, pero de novela fantástica ves que faltan muchos autores. Sí que nos centramos, es normal, que tengan su balda de mainstream, lo más nuevo y tal, pero Claro. joder, con lo que son importantes los puntos de entrada y otras sagas para que la gente que tenga unos gustos diferentes de fantasía pueda entrar, vale, tienes a Tolkien, vale, eso es impepinable, pero yo creo que hay otras muchas opciones que pueden estar muy bien y Sí. no están presentes porque te sacan otra edición de Brandon nueva que te ocupa no sé cuánto. Y como saben que se va a vender, es normal, pero Sí, es un debate muy interesante, la verdad. Algún día podríamos hablar sobre otras sagas que queremos leer en algún momento y que no están disponibles o que sí lo están, pero es difícil de encontrar. Y de lo imposible que es leer tantas sagas a la vez, porque es imposible. Pero bueno, sí te diré, bueno, dime que me ibas a decir algo, perdón. sí, claro. Esta edición es el quinto proyecto secreto. O sea, Brandon saca 1, 2 libros al año, un libro normal al año de su editorial Sí. y luego ha estado haciendo desde el COVID lo de los proyectos secretos que sacó los 4 primeros y sacó el quinto que es este de aquí. Pero es que este año, en el State of Sanderson, nos ha dicho que está el Files of December, ¿no? La Sí. historia esta que es otra novela que no sé si es de su editorial o es como proyecto secreto, ¿vale? Ahí al Yo creo que final es de te su puede... editorial esa, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. Claro, pero están luego los cuentos de Hoy, no sé. Creo que no Ya. es proyecto secreto porque no hay, pero luego te saca una campaña de que si compras en Premier el libro, que los que tuvieron el libro lo tuvieron en julio-agosto y luego salió en noviembre. Sí. Los tuvieron en versión física más tarde, pero en versión digital antes. Yo entiendo que haya ciertas cosas de estas que van, pero ya llega un punto que al final dices tú, yo quiero estar al día del Cosmer, pero me está volviendo loco, ¿no? Si no estás tan a full o no quieres gastarte la pasta de lo que vale apoyar en el proyecto secreto, Sí. pues a lo mejor te estás esperando como nos esperamos nosotros a que saliera el libro en España en español, con esta Hmm. edición de Nova que está de puta madre, pero claro, está ligado a lo que decíamos. Estas cosas premium de que salen antes, Hmm. te salen en inglés, no sé. De momento no me llama mucho como meterme al Kickstarter de Nah, estas cosas. yo tampoco y tengo muchas cosas en las que meterme de leer y demás y al final me los voy como sé que van a terminar saliendo en retail en nuestras tiendas de confianza y con unas ediciones tan chulas como esta que hablábamos de la cantidad de ediciones que está haciendo Sanderson para un montón de libros, pero justo los de las novelas secretas no creo que las vaya a tocar porque están ya por defecto, están súper, súper chulas, todas, ¿eh? O sea, algunos más que otros, pero en general me parecen súper bonitas, súper chulas, súper de edición deluxe ya, ¿no? No es un de bolsillo sencillote, no es novela de tapa dura con eso que decías tú, buen gramaje, como dicen los de Puente 4. Sí, sí. Sí, sí, entonces bueno, está bien, está bien. Y bueno, ya entrando un poco en tema, esta novela, supongo que tú debes tener la misma sensación. Como veníamos del super hype de Viento y Verdad, con historias, expectativas, tienes expectativas después de haberte leído 4 archivos Sí, hay 4 archivos, 4 libros del archivo. El quinto tú tenías unas expectativas, esperabas que pasaran ciertas cosas, ibas con unas ideas, también había muchas teorías. sí, Este libro fue como el típico, como un spin-off que no te esperas de una serie y que te aparece un día en Netflix de recomendados y lo disfrutas, pues a mí me ha dado esta sensación. Iba con cero hype, no tenía, ni me había leído los avances, ni había escuchado teorías, ni recomendaciones. Dije, este me lo voy a leer de cero. Y creo que lo he total, disfrutado mucho más que cuando estás condicionado. Que 100%. yo entiendo que cuando se saquen o esté empezando a salir Era 3 o otras cosas, pues
nos va a picar el gusanillo de querer más información, ¿no? Pero estas novelas así un poco salteadas las he disfrutado mucho más, que depende de qué cosas, sobreanalizándolas mucho, ¿sabes? Pasa con todo. O sea, obviamente nos ha pasado tanto a ti como a mí con este libro de la Espada Oscura, pero joder, el típico capítulo de One Piece que sale, que tienes las expectativas por los cielos, ¿sabes? En plan por el cielo, y luego llegas y dejas, pues tampoco ha sido para tanto, tal. O con cualquier cosa, una peli, no sé, cualquier cosa. Cuando vas sin expectativas, las cosas se disfrutan mucho más. Es así. Y bueno, Vale. ¿La historia te ha gustado? Sí, espera, antes de pasarte al libro y demás, por si acaso Sí. llega gente nueva, como esto en principio es de Birras y Letras, que no va a ser club de lectura y demás, por si acaso esto va a ser un podcast con spoilers entero de todo el libro y probablemente de todo el Cosmere, porque este libro ahonda mucho en el Cosmere. Entonces, para no estar que a ver si no hacemos un spoiler por aquí, por allá, por no sé qué, ateneos la gente que no haya leído ni este libro ni gran parte del Cosmere, principalmente. Entonces, bueno, de hecho, a mí me faltan aún cosas, pero bueno, simplemente eso. Y luego, por si acaso que lleva gente nueva que no tiene nada que ver con Birras y Berries y demás, bueno, pues como hemos dicho, Birras y Letras es el spin-off de Birras y Berries. Birras y Letras es un podcast que nace para hablar de literatura, donde tenemos un club de lectura del Cosmere, que actualmente, a día de hoy, hemos empezado con El Aliento de los Dioses. Si alguien se quisiera unir, pues nos puede avisar y le pasamos el enlace. Y luego también voy a hacer, obviamente, publicidad de Birras y Berries, que es un podcast en el que es el podcast de donde nace todo esto, que es un podcast donde hablamos de One Piece, principalmente de la actualidad de One Piece, del manga. Lo vamos analizando semana tras semana, el manga que va saliendo todas las semanas, y luego hacemos especiales como otras relecturas o juegos o, bueno, un montón de cosas. Invitados, etc. Ahora sí, perdón, tenía que hacer un poco de spam porque esto es como un poco nuevo. Birras y Berries está más que recomendado. Si os gusta One Piece, pasad por allí. Es un podcast entretenido para analizar la obra y al final es disfrutar. Y en el caso este del spin-off de Birras y Letras, esta novela pues se basa viene de un relato corto que está originariamente publicado en el Ars Arcanum, en el Arcanum Ilimitado en español, que era un compendio de distintas historias cortas, ¿vale? Y esta historia se llamaba, originariamente es la historia de Sexto del Ocaso, que está metida dentro de este libro. Por lo tanto, no tienes que leerte el Arcanum para poder leer este libro, sino que lo ha ido metiendo en la primera parte, que jugábamos con 2 líneas temporales, es decir, los acontecimientos de hace 5 años, donde nos presentan a Sexto del Ocaso, es un trampero de Pudgy, luego contaremos que es un trampero, y nos presentan a otro personaje en el que se centra la historia, que es Artrisfera, que es un dragón. Dragón son criaturas especiales del Cosmere, no es el dragón al uso, es decir, no es... Es un ente humanoide que tiene la capacidad de transformarse en dragón, pero tiene unas capacidades y unos poderes que trascienden a lo que tú podías imaginar de un dragón. Y la historia gira entre estos dos personajes y está ambientado en Drominat, que es el planeta de donde viene Sexto del Ocaso. Y primero todo lo del Sol, ¿no? También es como le llaman coloquialmente los que no conocen. Primero del Sol es el sistema solar. Diría que Primero del Sol es como le llaman a Drominat la gente que vive allí, ¿no? Si no me equivoco, no estoy seguro. Sí, Primero del Sol es el nombre que le dan ellos al planeta. Drominat es lo que dicen los escadrianos. Los escadrianos y la gente de los venidos arriba que hablan. Sí. Y es una historia que gira entre estos dos personajes. Está ambientada en la era 4, ¿no? Del Cosmere. El Cosmere lo dividen en eras como distintas revoluciones que ha ido viviendo la humanidad, ¿vale? Vendimos de la prehistoria, medievo, a industrialización, y luego ya viene todo lo que es la época de los 90, era espacial y futuro de la era espacial. ¿Vale? La era 4 sería como el futuro de la humanidad cuando entremos en la era espacial a tope dentro de X años, si entramos, ¿vale? Y está ambientado en esto, es una novela más ambientada en el mundo espacial y dentro del Cosmere y los viajeros entre planetas.
y la verdad es una historia muy diferente y Sí. que creo que con el tiempo, cuando vayamos, porque claro, Brandon nos ha lanzado el balón ahí delante y luego los otros libros que vaya a ir sacando van a ir conectando con este libro a nivel de trama. No sabía que era 4. Eso, mira, me lo acabas de confirmar. Yo pensaba que era 3. Porque, claro, me lío un poco ahí. Como la era 3 aún no ha llegado como tal, por lo menos en Mistborn no ha llegado a era 3. Pensaba que esto sí que era 3. Entiendo que era 4, entonces sería tanto esta como El Hombre Iluminado. Son nombres era 4, entiendo. Sí, claro, Vale. era 3 para mí, o para lo que, por lo que, según lo que comentas, sería como la Guerra Fría, ¿vale? Es la Guerra Fría entre los Malwish y los escadrianos del norte, que Sí, serían los normales, y también Guerra Fría entre Scadrial y Rorschach, ¿vale? La Era 3 se situaría en el periodo este, en sí. el que termina Viento y Verdad y no sabemos qué pasa en Rorschach, aunque los rosarianos aparecen en este libro. Por lo tanto, algo, bueno, rosarianos y caballeros radiantes aparecen en este libro. Por lo tanto, Sí. algo ha sucedido ahí, ¿vale? Mm. Eso es lo divertido de esta novela, de que un poco como nos pasó en El Hombre Iluminado, aunque en este caso no te hace spoiler de la trama de Viento y Verdad, ¿vale? De que este sobrevive. Bueno, a lo mejor este libro hace spoiler de un futuro, pero claro, este libro salió 10 años antes que el que le va a hacer spoiler, así que no lo es. ¿No? Es una historia que se ha contado antes, que se hiciera canon la realidad. Eso es. Pero en este caso, ese era 4 porque es cuando ya empiezan las guerras espaciales entre Mm. rosarianos y los escadrianos. Por eso era 3 para mí, según lo que tenía entendido de Brandon, era la Guerra Fría dentro de Scadrial, y mientras Scadrial se peleaban y Rosar se resitúa, luego ya desenvolupaban toda la tecnología porque hay que tener un avance. Ahora no tienen esta tecnología. Ya, sí, total. De hecho, a mí me extrañaba un poco lo de que te he dicho de era 3 porque en este libro hablan de naves espaciales súper avanzadas. Y según tenía entendido, en era 3 era una época en la que ya había informática, pero una informática, como dices tú, más de la época de la Guerra Fría, pues más arcaica, ¿no? En comparación con lo que hay a día de hoy de la informática actual. Entonces me extrañaba, pero claro, como el Cosmere tiene también ciertos elementos que pueden ayudar a esto, por ejemplo, los éteres en este libro, o por ejemplo, ya me va a salir el nombre. Ya en el archivo de las tormentas tenemos naves voladoras, no espaciales, pero sí voladoras, con los enlaces, tal. Entonces, bueno, a lo mejor podían jugar con una informática más básica, pero con juego de la investidura para muchas cosas. Claro, en el Metal Perdido que has leído tú, por ejemplo. Bueno, esto Sí. lleva spoilers de todo el Sí, o Cosmere, lo sea, siento. esto es full spoiler. Pero quiero Sí, decir, ya en la era, en el Metal Perdido ya tienen naves voladoras, ¿vale? Basadas sí, en un... Piensa que aquí también te hablan del campo de no sé qué, del campo de acero o algo así, lo sí. llaman en los escadrianos, que es decir, que generan un campo magnético para poder pelear con sus naves utilizando un poco la alomancia. Esto es mucho más allá. Además que también hablan de yo he luchado en tal batalla, no sé qué. Eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo y han chocado, ¿no? Sí, 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 sí. Y también el hecho de que Hoyt le manda o que le den una bofetada a Sigthild, así que supongo que algún tiempo habrá pasado ya. Sí, 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 muy interesante eso, ¿eh? Maldito Hoyd, está siempre por ahí. Vale, Bueno, pues si quieres vamos un poco eso al libro. Si quieres empezamos un poco por esa primera parte de la parte uno, ¿no? Que es lo que has dicho tú, introducción a Primero del Sol, has dicho el nombre, se me ha olvidado, Drominat, Drominat, sí. a Sí. Drominat y el flashback de Sexto del Ocaso, el cual yo no había leído, por ejemplo, yo no había leído Sexto del Ocaso, por lo cual me ha entrado muy bien. Y nada, mola el mundo, porque al principio yo además también dudaba, ¿no? Porque sabía que iba a ser un libro más espacial, pero la primera parte del libro no es tan espacial. Al principio es más este tío navegando por las islas, te cuentan cómo las diferentes islas que hay en el planeta, cada una con sus peligros, y Patty, que es la principal, que es bastante peligrosa. Y en el flashback te cuentan un poco cómo él es un trampero
que es una persona que básicamente explora la isla y tiene que ir poniendo diferentes trampas a otras personas para que no invadan la isla, pero su objetivo es explorar un poco la isla, básicamente. Sí, claro, los tramperos eran como los, bueno, exploradores de islas y también eran los que se dedicaban a la cría de De aviares. aves. Sí, eso Los, es. los aviares en Primero del Sol, en Drominat, son especiales porque pueden generar un vínculo nael, ¿vale? Es un vínculo entre persona y entidad. En este caso las entidades son los pájaros y Sí. además ofrecen habilidades. Por ejemplo, el Kokeri, que era el pájaro que tenía Sexto y que Sí. se murió, te ocultaba la mente, ¿vale? Era una habilidad muy buena en Pudgy, que es en la isla donde trampeaba a Sexto, Sí. porque ocultaba la mente y los depredadores de ahí se detectaban a las personas por sus pensamientos. Mientras que Zack, que es un cuervo, que tiene la habilidad de hacer premoniciones, de ver el futuro inmediato y lanzarle premoniciones a Sexto. Es muy buena Aunque, la habilidad esa, macho, ¿eh? aunque Zack no es un tipo de aviar que sea habitual en su planeta, que es lo que es especial dentro de la novela de Sexto del Ocaso, porque no es una ave común que ha conseguido los poderes. Eso se refuerza por el hecho de que cuando descubres cómo las aves consiguen los poderes, que es comiendo los gusanos que se alimentan de las plantas que están cerca de la perpendicularidad, es decir, de plantas que están absorbiendo investidura, Eso los es. gusanos se las comen, los pájaros se las comen y los pájaros supongo que por ser una entidad que ya de base tiene más investidura y comer gusanos, adquieren una investidura mayor y pueden establecer un vínculo. ¿Vale? Sería como un spren en el archivo. Sí, en rosa. Claro, Sí. hay otras entidades, pero tú no te puedes vincular a ellas. Pero en cambio, el spren sí que tiene más cantidad de investidura y hay diferentes tipos de spren, pues igual que hay diferentes tipos de ave. Sí. Y lo que está muy bien es que ya pasaba en la novela de Sexto del Ocaso, te van explicando un poco la magia de ese mundo. El Sexto del Ocaso se lo explicaba Ocaso a Bati. En este caso, a Sexto le están explicando muchas cosas de tecnología y como él ya es alguien que pilla las cosas rápido, pero te lo están explicando muy sencillo para que tú lo entiendas. Tienes que hacer un poco un acto de fe en cuanto a las tecnologías que tienen los escadrianos para capturar umbras, tecnologías para no sé qué, pero tienen cierta lógica dentro de lo que es el Cosmere y tienen cierta base alomántica, lo que hablábamos de las naves que utilizan éter vinculado, hay éter libre como fuente de energía y lo van renovando, lo van utilizando, pues tiene su lógica dentro de lo que hemos visto. Y lo mismo que decías tú, al ser una novela que estaba ambientada tanto el espacio, está mejor explicado que El hombre iluminado a mí esta Mucho parte de en mejor. cuanto... Sí, porque El hombre iluminado es un poco por la cara. O sea, sí que te explica lo de las weas, ¿no? Cuántas weas necesito para saltar. No te acaba de explicar un poco cómo basa la investidura de este mundo y en cambio aquí sí que lo vas entendiendo. Sí. Por qué los escadrianos y los rosarianos tienen tanta ansias de conseguir dominar estas aves, porque las habilidades de estas aves pueden ser interesantes de cara al futuro. Claro, sí, es que al final, es lo que has dicho tú, son aves que representan un poco lo que son los Spren. Lo que pasa es que los Spren funcionan por órdenes, o sea, cada tipo de Spren está asociado a una orden de los caballeros radiantes, pues los corredores del viento con los vientos Spren, o con los Honor Spren, ¿no? También. Los X con los otros, ahora no me acuerdo de los nombres, pero bueno, los crípticos con los tejedores de luz, bla, bla, bla. Aquí parece que cada aviar tiene una habilidad. Es diferente, no existe como de momento, que nosotros sepamos al menos, no es hay 5 tipos de investidura en este planeta y estos pájaros consiguen estas habilidades. Luego, por ejemplo, vemos el segundo pájaro, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Se me ha ido el Roque nombre. o algo así era, ¿no? Sí.
Sí que puede ser. algo así, y que lo que hacía era como ocultarte, ¿no? Era como el bronce, ¿no? O sea, como el cobre en... Sí, bueno, es lo mismo que la misma habilidad que Kokere. De Cocker, esta eso, sí. Cocker, eso era. Cocker, ¿no? Era. No, Kokere Co- era el otro y el pájaro. No, está Cockerly, está, es verdad. Cockerly. Cockerly, Sack, y a mí me suena Roque o algo así, tío. No recuerdo ahora mismo el nombre del pájaro, la verdad, pero algo así es, ¿no? A ver si en la Sí. parte final vienen los nombres. Ah, vale. Es que ahora No, estaba no lo sé, buscando. ¿eh? No lo sé. A lo mejor no viene. Bueno, la cosa es que mola. Cada pájaro tiene su propia habilidad y, y eso está bastante chulo. Entonces, bueno, si quieres, hablamos un poco de la primera parte del libro mientras vas buscando el nombre. Voy contando un Sí. poco. La primera parte del libro se basa, bueno, en el flashback para introducirnos a, como has dicho tú muy bien, a Sexto, a Bati, al planeta, a los aviares y demás. Y va de cómo una empresa ha entrado a la Patji, que es un sitio como sagrado, para intentar conseguir estos aviares. Y esto luego te lo hilan con el futuro en el que esta isla ya está controlada por una empresa y demás, pero la gente de Primero del Sol está intentando ser capaz de ser independiente de unas personas que se llaman los venidos de arriba, que han venido básicamente a hacerse con el poder de la isla. Lo están intentando hacer de forma pacífica, pero jugando sus tretas, básicamente, pero quieren conseguir hacerse con el control del planeta y sobre todo, como tú muy bien has dicho, de los aviares. Y luego, un poquito más adelante, que es ya casi cuando ya vamos a ir hacia la segunda parte del libro, nos enteramos que no solo quieren los aviares, que ellos sospechan de que hay una perpendicular, un estanque y una perpendicularidad en este mundo. Y una perpendicularidad, luego nos lo cuentan en la segunda parte del libro, es muy importante para ellos, para el control, para su control planetario, básicamente, y su forma de navegar. Entonces diría que la primera parte del libro se basa en esto y cómo la gente del propio Primero del Sol de Drominat deciden hacer un plan para intentar evitar esto y mandan a Ocaso a navegar a la perpendicularidad, a intentar navegar a uno de sus leyendas que tienen en el planeta, que es ese mar oscuro o algo así le llaman, mar de noche infinita, no recuerdo el nombre exacto que le dan, para Sí. intentar encontrar ayuda fuera de este mar, que es un mar que todo el mundo que ha llegado, ha entrado ahí, se ha perdido, no ha sido capaz de volver. Claro, porque aquí, para que nos entendamos, esto está. El viaje entre planetas, hay dos maneras de realizarlo. Físicamente, como podríamos nosotros coger una nave e irnos a Marte, o como en el caso del Cosmer, que es que podemos entrar en Shadesmar, en el reino cognitivo, y viajar por ahí, donde las distancias son más cortas, ¿vale? Y para viajar, para entrar en Shadesmar necesitas una perpendicularidad, ¿vale? Y controlar una perpendicularidad quiere decir que es como el que tiene un peaje de una autopista, pero mejor porque es el peaje de un túnel, es decir, tienes que entrar por ahí para poder acceder a Shadesmar, y cualquier vía de entrada que te permita entrar o salir en otros puntos del espacio es mucho dinero. Por eso tiene tanto interés tanto los escadrianos como rosarianos en trazar alianzas y conquistar pacíficamente el Primero del Sol, ¿vale? Eso es. Y hay como unas ciertas reglas, supongo que hay como unos pactos como sería de no agresión, como era la OTAN antes de que Trump hiciera lo de Venezuela, pero quiero decir que hay unos pactos de Sí. si es un país si es un planeta muy atrasado con tecnología, tú no puedes aparecer aquí, mira, yo soy radiante, Sí, soy el sí. puto amo y os voy a esclavizar a todos. No, claro, porque el resto de naciones o planetas te atacarían a ti como diciendo, Sí. estás conquistando planetas a la fuerza, no estás haciendo que se adhieran a tu facción, porque esto es una lucha de facciones, pero Eso es. tienen que conseguir aliados de manera pacífica y no por sumisión. Y una cosa importante dentro de este tratado interplanetario, como le llamen, tiene un nombre, ¿eh? Tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál era. Es que no quieren enfadar no solo a los planetas, sino a las esquirlas. No quieren enfadar a las esquirlas. Eso Claro, es sí, importante. porque otro tema de lo que siguen teniendo dudas tanto los escadrianos como los rosarianos es si hay una esquirla en Primero del Sol o si está vinculada a una esquirla, porque claro, si ellos dominan ese planeta,
y resulta que es un planeta en el que está la perpendicularidad de ambición, Eso es. como en este caso no es ya lo decimos abiertamente, no es que esté ambición, pero sí que está un avatar de ambición en el planeta, que Yo no sería... sabía exactamente quién era, porque creo que sí que mencionan que podía ser ambición, ¿no? Decían que no sabían Sí, exactamente quién había sido la esquirla que hubo ambición es la que en... se astilla, no, es autonomía, perdón. Es un avatar de autonomía que sería Pachi. La ambición es la que se astilla y te Que genera luego el está redoble. la investidura negativa esta, ¿no? Por el Exacto, sí, planeta de perdón. donde sale el famoso Ambición, Daguara y sí, todo esto. exacto, porque Sí. me ha venido ambición porque antes quería mencionar el tema del redoble, ¿vale? En Shadesmar hay Muy unas interesante rutas eso. conocidas, ¿vale? Otro tema que nos explican en el libro y que no me ha gustado mucho es el tema de que cuanto más conciencia tiene la gente de lo que hay en Shadesmar, más físico y más real se vuelve en lo que encuentras en Shadesmar. Por Mm, ejemplo, en Roshar el mundo es invertido y el mar es tierra y la tierra es un mar de cuencas que serían como las perlas que utilizan de investidura. eso es. Y claro, cada planeta tiene conciencia de lo que hay en Shadesmar. Una de las cosas que comenta Ed, que es uno de los personajes dentro de la tripulación de Artisfera, Mm, es que si la gente tuviera conciencia de la distancia real entre planetas, las distancias en Shadesmar se alargarían. Por tema de que, bueno, ahora es un poco con la imaginación de la gente se va tomando conciencia de este mundo. eso es. Y es ahí que es muy interesante ver que las dos facciones quieren entrar en ese planeta de ahí. ¿Y eso has dicho que te ha gustado o que no, lo de Smart? Me ha parecido bien para entender un poco, porque Ah, vale, es que piensas, te había entendido, no me ha gustado. no, perdón, que sí que me ha gustado Ah, vale, vale. entenderlo, porque cuando en el archivo entramos en Shadesmar, nos lo presentan como es un otro mundo que es invertido a esto, pero no sabes de dónde viene ni cómo funciona. Se Sí, mencionan otros libros, Luz de Plata, se mencionan otras cosas, pero es como, y además como las historias que pasan en el archivo en Shadesmar son un poco una monótonas, un poco una sí, paliza, ¿no? No hay nada trepidante. sí. Para la trama, pues conocer otros puntos, la importancia de este mundo, pues le da otro aire a la historia ahí. Sí, además yo no estoy seguro, a lo mejor sí, pero no se sabía ahora, aún no se sabía que Sadesmar era conectada. O sea, Sadesmar parece que es como infinita y conecta todos los planetas, todos, incluso a lo mejor más. Yo al menos no sabía que cruzaban por Sadesmar, pero no sabía que era. No sabía que había una conexión entre todos los planetas o tal, sino que yo no sabía exactamente cómo lo hacían, pero sabía que a lo mejor por portales o lo que fuera pasaban de una a otra, pero no, parece que es que la navegan literalmente. Entonces yo pensaba que, por ejemplo, el Shadesmar que había en Rosa era diferente del reino cognitivo, no, del reino cognitivo, no. Son el Del espiritual, el físico, cognitivo y el y el físico, ¿no? El físico real. cognitivo. Vale, pues yo pensaba Sí. que el reino cognitivo, por ejemplo, de Scadrial era independiente totalmente del reino cognitivo de Rosa. Pero no, es lo mismo, es el mismo Sadesma. Lo que pasa es que lo que dices tú, como cada uno coge, manifiesta con la investidura, manifiesta lo que hay en su planeta, dependiendo de lo que la gente sepa o no, pues eso, a mí me ha parecido súper interesante lo de Sadesmar. Antes me preguntaste que qué me pareció este libro, no te contesté y me ha encantado, sobre todo por la cantidad de lore que nos han metido en vena en este libro. Muchísima. Entonces, lo de Sadesmar me ha encantado. Por ejemplo, lo que decías tú de Luz de Plata, me parece súper interesante. O sea, si quieres vamos a hablar un poco de Luz de Plata, que es una ciudad que parece como la capital de Sadesmar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Según lo he entendido yo. Bueno, es uno de los puntos más importantes en Shadesmar porque ahí es donde se encuentra el nexo, ¿vale? Que es una perpendicularidad que te permite viajar a Entonces, tres planetas. Uno de Ayolen, ellos es el único que nos dicen, ¿no? A Yolen, no sé si nos dicen el resto.
No, Solo nos dicen que nos permite viajar a 3 planetas. Yo creo que nos ocultan los otros 2 porque en alguno tienes que poder ir a Rorschach, ¿vale? Pero claro, seguramente. no te quieren Seguramente. decir, es que tampoco sabemos qué ha pasado en Rorschach. Así que Brandon ahí ha estado muy bien porque ha Bien. habido cosas, cuando nombran autonomía, por ejemplo, hay autonomía, armonía. Sí. Tampoco te acaban de explicar cómo está ni qué hace. Ha sido muy sutil ahí, ha hilado muy, muy, muy fino. Evidentemente lo ha hecho adrede Brandon. Y me Sí. ha gustado de que le dan importancia a Luz de Plata por ser una ciudad que ha hecho los tratados de Luz de Plata. Es una ciudad desenvolupada donde la gente vive ahí incluso Sí. habitualmente, se establecen ahí, pueden viajar entre países, hay un cierto comercio, un comercio. Y te explican lo del nexo, de esta perpendicularidad, y que ellos son capaces de navegar por Shadesmar gracias al redoble que es el fuerte campo magnético o de investidura que generó ambición al astillarse. Eso es. Que Porque sería como una ambición, estrella sí, polar, por decirlo de alguna eh, forma, en nuestro exacto. Y en planeta. todo lo que es en la ascua oscura, no hay esta posibilidad de utilizar los elementos de medición que tienen para orientarse por ahí porque pierdes la señal. De hecho, lo vemos enseguida al inicio del libro cuando la nave de la Astrífera. capitana Cuervo, que está con Ah, muy donde bien. Astrid va a bordo, pues se internan en la ascua oscura un poco porque han detectado una pequeña señal y dicen a ver si pillamos algo que valga la pena. Bueno, al final es una nave De que piratas. sí, bueno, sí, no de pirata, están todos al servicio de Xerxes, se llama, o el Sí, dragón, sí. o como... Sí, Sí, sí. sí, 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 el otro dragón y bueno, quieren hacer un poco de pirateo porque al final es una nave comercial, pero que Sí. trafica un poco con mercancía, Tiene una por lo antigua que pirata en su sí, barco, sí, básicamente, sí. Exacto. exactamente. Y esta ambientación me ha gustado. Y hablando de Artisfera, que hemos explicado un poco qué es sexto del ocaso, perdón. Sí. Artisfera es una dragona y Lisiandrista es el nombre real. Los dragones tienen dos Lisandrista. nombres. El nombre draconiano, que sería Ilisiandrista o algo así, Sí, algo así es difícil. y Artisfera, que es el nombre común. Sí. Pasa lo mismo con Corabelium Avast, era la cultivación y creo que tenía otro nombre también de que no era draconiano, igual que pasa con... Cultivación a la draconiana, es verdad. Era dragona, sí, y Es estaba en verdad. Rorschach, era una de las esquirlas, por eso se llama Corabelium Avast, igual que el tío de Artrisfera, que Sí, es escarcha. Frost, Scarcha, Frost. Frost es su nombre común, pero Sí, tiene un nombre draconiano también. sí. Ahora, Y ¿sabes de qué acaba, qué se me acaba de ocurrir? Que Hoyt también sea dragón. Porque tiene un nombre que es como. Siempre se me olvida su nombre, el de Hoyt. Cefandrius Cefandrius, no sé qué, sí. Maximilian, Sí, lo sí. apunté. Cefandrius, Pero sí, claro, sí. Hoyt no es su nombre, es el nombre de su maestro. Por eso digo que dragón no creo que sea, porque Ya. vive por... Si Hoyt fuera un dragón estaría sacando la forma draconiana a la misma hacer, porque es un poco payasete. Pero bueno, Probablemente. no sé, espero que no, porque nos rompería Tendría toda la bastante historia. sentido, en varias cosas. O sea, en algunas otras no, probablemente, pero entre otras, en el que Hoyt lleva vivo prácticamente toda la era del Cosmere, por lo menos que nosotros conocemos. No sé si Hoyt estuvo en el pacto de la fragmentación. Sí, 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 sí. estuvo, Hoyt ¿no? estaba en la fragmentación de Analsium seguro, porque era la que llaman la decimoséptima Esquirla, ¿no? Es decir, el que iba a ser Esquirla y no lo fue al final. Vale, es verdad, es verdad. Hay cosas un poco raras detrás de Hoyt, pero bueno, Hmm. supongo que Brandon ya confirmó que no era un dragón, pero da Puede igual. ser, Es puede que ser. es un ser altamente investido que tiene no sé cuántos tipos de investidura asimilados. De Sí. hecho, en Trenzas donde consigue ser el antrino, ¿no? Es que Y claro, no he leído el Antris.
Entonces no estoy seguro, pero sí, es Sí, verdad que las aparece. habilidades que consigue al final creo que son esto. Pero bueno, al final es un ser especial. Y está bien porque te explican que Artisfera es una dragona, te explican que los dragones nacen como humanos y cuando alcanzan la mayoría de edad, que creo que es a los 30 años, ¿no? Le dicen al inicio. Sí, no me acuerdo. Es decir, alcanzan la madurez, consiguen la capacidad de transformarse en dragón. Y lo divertido de esto es que te describen Artisfera pues como un ser de tez blanca muy pálida y brillante. Para que nos venga una imagen a los que no han leído esto, sería como los vampiros de Crepúsculo que brillaban con la luz del sol, Sí, pues su piel sería de este tono, ¿vale? Blanco iridiscente, blanco con brillos. sí. Yo Y me la imaginaba mucho como trenza, la verdad, personalmente. Más, a lo mejor eso más pálida. Eso que tenemos una ilustración luego en el libro sí, de Astrífera. Pero sí que yo me la imaginaba un poco así, ¿no? Además, ese tipo de inocencia, ¿no? Que parece que tiene. Parece una chica bastante inocente, que quiere ayudar a todo el mundo. A ver, es una dragona claro, también, tiene sus planes y sus cosas, pero. se nota mucho la parte juvenil. Al final es una dragona joven, tiene Sí, 80 87 años. años o algo así tenía, Sí, ¿no? sí, creo que su tío llega casi a los 10.000. No, bueno, no sé, Hombre, su tío pues está. estuvo en el pacto, porque creo que Sí, fue el que firmó los contratos sí. Comentan, ¿no? Por eso decía que es muy interesante este libro porque nos empiezan a contar cosas sobre los dragones que son originarios de Yolen, que es Sí. donde se hizo la fragmentación de Adonalsu. Y la verdad es que todo este lore que nos han dado es lo que dices tú, que hacen que este libro, que no te lo esperabas, se disfrute mucho más. Y nos da información que nos va a servir para entender muchas más cosas del Cosmere de aquí al futuro. Y hablando de dragones, las partes estas de que tienen como el mundo este que pueden viajar del reino cognitivo donde se van cuando mueren. Sí, no Eso, recuerdo el nombre, ¿no? Porque es como una playa. Es que tiene un nombre, pero sí. me ha olvidado. En el capítulo que sale. Van cuando mueren, cuando meditan y es un poco un espacio de Sí. reflexión. Me encantaría encontrar el nombre aquí en medio del podcast, pero va a ser algo muy difícil. Pero sí, no recuerdo cómo se llamaba exactamente, pero van ahí a. Que está Hoyd ahí encerrado, básicamente. Exactamente, Sí. sí. A mí el tema, todo el tema de los dragones me ha parecido súper interesante. Yo creo que la primera noticia que tuve de dragones fue en el propio Trenza. Ahora que has dicho lo de cultivación sí que me ha sonado, pero yo recuerdo de Trenza, que aparece Sisis, ¿no? El propio Sisis sale ahí, Sí, en ese libro. exactamente. Sí, Y lo que decía de Yolen es que hay tres especies originarias de los dragones, los humanos, evidentemente, como sí. está Hoyt y es donde vienen todos. Y luego están los Shodel, que son esos humanos que tienen, bueno, una especie de humanoides que tienen 4 brazos, que vemos al final del Hombre Iluminado y es el planeta donde aterrizan los en Yumi, sabes que viajan a otro planeta y No he que tú leído te pasas. Yumi. Ah, No he leído perdón. ni Yumi ni el Antris, creo que es lo único que me Bueno, queda, el resto todo. vale. Pero sí, bueno, pero habla, Pues habla sin problemas, que hemos dicho que quiero va a haber decir que que va a haber. pues salen en ese libro, ¿vale? Y es Vale, donde salta a Zigzil en el final del Hombre Iluminado, porque te dice son humanos de 4 brazos, ¿vale? vale. Y aparecen los Shodel. Supongo que en el futuro Brandon nos lo ampliará porque algún día Seguro. nos va a hacer el Dragon Steel y va a explicar la fragmentación y todo esto. Y está bien porque al final te sacan nuevas razas. Pero, continuando un poco con los personajes del libro, está muy bien la parte de que hablan de los insomnes, de Crisálida, que es es la médica de la nave de Artrisfera, Sí. que es una insomne, es un ente, no es una mente colmena, sino es un ente que tiene muchas partes, ¿vale? Es como Muchas curioso zonas. el concepto, ¿no? Es un poco difícil de entender, pero es como que tienen una única, o sea, una única consciencia. Realmente, todos comparten la consciencia, pero no es como dices, no es colmena, es como una única consciencia que hace el nodo central, ¿no? Es un poco difícil, a mí me cuesta un poco entenderlo.
Para que sea más fácil de entender, un símil podría ser de que con tu mente tú puedes, con tu cerebro controlas todas las células de tu cuerpo, ¿no? Le das señales a todas las células de tu cuerpo. Entendamos que Sí, no es 100% así, pero tú sí que das señales nerviosas al hombro para que se mueva, a tu brazo, a tus dedos para que hagan cualquier cosa así. En sí. caso de que te caigas automáticamente, pues esto sería pues como un ordino, un insomnio está compuesto por muchos ordinos, que son Sí. todos los insectos de los que está compuesto, ¿vale? Y nos explican que hay los nodos centrales, es decir, las partes importantes como podría ser el corazón para un humano, los pulmones, Cerebro, el sistema cerebro. nervioso. Claro, y estos son los que son más difíciles y que si se los dañan, pues ellos mueren o prácticamente mueren. En cambio, si le cortan los dedos, pues pueden generar otros ordinos que serían los dedos, Eso para que es. nos entendamos. Eso es. Por cierto, es el océano ancestral. Me ha costado, pero lo he encontrado. Océano ancestral. La verdad, este libro da mucho lore. La Muchísimo, parte tío. esta que te he dicho de esta está bien. Nos introducen con Las sombras no las conocíamos, yo creo. las sombras solo salen en la historia esa de los bosques. Silencio en el bosque. Sí, no la he leído tampoco. Vale, sí, eso también me falta. Esta es interesante porque esa novela es muy, muy, muy corta. Esa sí que es de una tarde, te la lees, Sí, ¿vale? sí, No sí. sé si son 50 páginas y te introducen ahí las sombras, pero en modo... Las sombras tienen tres estados para, digamos, el estado calmado, los ojos de color verde, que quiere decir que están activas, y ojos rojos, que quiere decir que están en modo asesino. Más o menos, Mm. ¿eh? Lo he resumido así. A lo mejor me he equivocado en alguna cosa, pero es más o menos así como funciona. Ah, vale, ok. Y en la tripulación tenemos una umbra que son unas umbras, creo que se generan en el planeta este donde murió, bueno, en el sistema donde murió Ambición, se generaron todo el tema de las umbras y todos los ¿Estreno? ¿Eso entes de... estreno o no? Estreno, No. sí, Sí, sí. estreno, sí. Entreno se generaron todas las umbras y todos los entes estos de investidura negativa que aparecen en este libro. Y Vale. todo es derivado al hecho de que la esquirla que habitaba en ese planeta se astilló y murió, pero no murió en el planeta, dejando la investidura ahí como ha pasado en otros planetas, sino que murió apartada a consecuencia de un ataque del señor Odium, ¿vale? Que ya vemos que cuando chocan las esquirlas, si quieren matarse, se matan una a otra o depende del poder que tengan, porque si una esquirla va cediendo poder a sus avatares, es más débil que otra que no lo ha hecho. Mm. Pero digamos que Odium atacó a Ambición sacrificando parte de su poder para dañarla mortalmente y ella fue pues desangrándose, para que nos entendamos, y se murió astillándose y liberando ese poder de una manera no controlada y generando todo el sistema de las sombras y estas investiduras y el redoble que decíamos antes. Sí. Y las sombras es este ente que es Nath, es el Nada. alivio cómico, que tenemos en el libro, de Sí. que al final las sombras son temidas, pero por ejemplo en el Hombre Iluminado las tenían controladas en un recipiente porque hay un momento en el que se destapa y no salen a matar a toda la tripulación. Ah, eso eran umbras. Vale. Exacto, que eran las que hacían todo el tema de la tecnología. Sí, que le dabas una pieza y te formaba sí, un elemento para una máquina o para lo que fuera. Sí, sí, sí. Exactamente. Vale. Y otro tema que tenían que era Lonarcas, ¿no? Que sería el otro... Son los hombres pájaro. sí, que Sí. vienen del gran aparato. Yo pensaba que eran que está controlado por los insomnes y se tienen odio, ¿vale? Entre estos, entre Crisálida y el Lonarca. Sí. Pero se ve que el gran aparato, yo pensaba que lo habían creado los insomnes como experimento y en una parte del libro que indican que es previo a la fragmentación de Donaldson. Así Sí. que a lo mejor los insomnes tomaron
el gran aparato, que es una ciudad, que es como una caja que va moviéndose y va cambiando las habitaciones, la utilizaron como laboratorio de pruebas de campo, digamos. Eso es. Y cuentan como que los insomnes les... me sale poseer, pero no es la palabra. Les invaden, ¿no? Les... Sí, eso. Sí, los conquistaron conquistan, y esa es la palabra, sí. perdona. Sí. También tenemos gente... Perdón, ibas a seguir, perdón. No, el éter, Aditil, ¿no? Por ejemplo. Justo, tenemos a Ditil. A ver, los personajes que hay dentro de la propia nave, ¿no? De la nave de Astrífera, aparte de la Capitana Cuervo que luego queda atrás, solo la vemos en el momento de Luz de Plata, que luego hablamos un poco más de Luz de Plata y de Sisis, que también es interesante. Tenemos a Leonore, ¿no? Que es una escadriana, si no recuerdo mal, que era una desertora de Malwish, además. Tenemos a Ditil, que viene del planeta de Trenza, que no me acuerdo del nombre, se me ha olvidado, también nos lo dicen en este libro. Lo voy a buscar mientras, pero bueno, mientras voy... Sí, el planeta de Trenza a mí también cuando lo nombraron fue... vale, sí. Pero, no. Sí, porque en el planeta de Trenza salen éteres. Lumar, sí. En Lumar salen éteres, pero no son los que utilizan para navegar, sino en Lumar y en los planetas circundantes creo que están éteres corrompidos o éteres de segunda, según comentan. Los que utilizan son éteres primigenios de otro planeta, que algún día Brandon me explicará algo en esos libros. Claro, pues yo sí que pensaba que los éteres venían todos de Lumar, pero es verdad que luego hablan de que también venían de otros planetas, o por lo menos, a lo mejor lo escuché en Puente 4 Podcast. No me acuerdo, pero recuerdo escucharlo. Claro, en el metal. Pero ella sí que es de Lumar, del planeta de, ¿no? Bueno, de... Sí, en el metal perdido que sale el que maneja los éteres, se me ha ido el nombre ahora mismo. Él no es de Lumar. Ay, ¿cómo se llama? Me lo he leído yo hace poco. Almadoble o algo así era, ¿no? Sí, Almadoble, tienes razón. Sí, algo así. Pues genera éteres, pero no son del planeta originario de Trenza. Ya, yo tenía dudas porque sí que lo relacioné, con Trenza porque usa agua del propio cuerpo para formarlos, pero tenía dudas porque al final, bueno, digamos que del planeta de Trenza, pues me leí en su día Trenza del Mar Esmeralda y sí que tengo conceptos, pero tampoco lo recordaba tan fresco como para saber cuál era su funcionamiento. Pero bueno, sí, interesante. Eso, el Leonore, que era la... El Leonore era la piloto, ¿no? Sí. Es la que... Aditil, la que controlaba los éteres. Luego teníamos al hombre pájaro, que se me ha olvidado el nombre ahora. Era como... Jezir, o no, sí, era arcanista. Vale. Y Ed es el arcanista. Que es otro concepto que lo hablamos tú y yo, me acuerdo en su día, que no conocíamos, y parece que son como una especie de eruditos, básicamente. Exactamente, y dentro de los arcanistas, en este libro nos presentan a Julio, el primo de López. Sí, qué bueno. que ya vemos que le gusta la tecnología e investigar en Esquirla del Amanecer. Y el otro arcanista que sale, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, Chris, ¿no? La de... que viene de... Crisálida. No, Chris es una... No me acuerdo perdón. Es una arcanista de las más reconocidas que viene del mundo de Arena Blanca, del lado oscuro. Hay otra cosa que me falta. Parece que ahora escuchará esto alguien que haya leído todo el Cosmere y dirá, pero este tío no ha visto nada. Pero bueno, me faltan como 3 o 4 cosas que son el Antris, Yumi y un par de cosas más. Pasa que Arena Blanca te lo vas a tener que leer en edición omnibus, en cómic y tal. Pero bueno, no, va a salir, por lo visto, ¿no? Sí, pero quiero decir, tiene su ritmo, que ya sabes que Brandon te ha sacado el Fires of December, pero la edición escrita de Arena Blanca a lo mejor va a tardar un poco más. Bueno, no pasa nada. Pero vale, o sea, esta aparece en Arena Blanca. Y no sé si me falta algún personaje más de lo que es la nave, o sea, esta Crisálida también. Que Crisálida pues está un poco ahí como marginada, entre comillas. Como que la banda no se lleva muy bien con ella, porque ella, por lo visto, nos cuentan en este libro que los insomnes, pues parece que no son muy queridos en ningún lugar del Cosmere, básicamente. También es verdad que cuando han salido en otros planetas, esa capacidad que tienen de aparecer
partes suyas en todos lados y escuchar conversaciones no Eso. van muy en pos de que sean amados, ¿no? De No, que está claro. la privacidad del resto se lo pasan por el arco del triunfo. Y Sí. claro, esto genera más el hecho de que algunos planetas los han esclavizado o, en el caso de los escadrianos, ellos alegan que mataron al primer ministro, Sí. que luego cuenta Quisálida que no, Que no. pero bueno, pero claro. Hay que creerla. Es la versión, ¿no? A ver, también te lo cuenta en un punto de que no tiene, a quien se lo cuenta, no mentirle no le sirve de nada. ¿Sabes lo que Ya. quiero decir? Que no. Ahora, si se lo contara a Dasher, que es el escadriano, el malvado del libro, Sí. pues. Dasher no, Dasher o. Sí, Dagger o Dasher, Dagger, Dasher, vamos, escrito, sí. Dasher, sí, claro. Pensarías, se lo ha contado para esto, pero que no se lo cuenta a Sexto, ¿no? Que A le Sexto o a dice. Strífera, no me acuerdo a quién se lo Astefera, contaba, sí. no me acuerdo. Y claro, no tiene sentido mentirles a ellos. A ver, no lo sé, ¿eh? Además vuelven a por ella sin que se los haya, ¿sabes? Quiero decir que se sacrifican todos sin ningún tipo de motivo. Por un ente que no tendrían por qué salvar si ellos quisieran. Eso es. Y eso es un poco a rasgos generales los personajes. Luego está Bati en el mundo de Sexto del Ocaso, que es la Sí. protagonista, bueno, coprotagonista de del relato corto que nos han metido en este libro. Sí. Y luego tendríamos a, a Basher, o como se llame, básicamente, que es el que has comentado tú, que es el malo de este libro. Sí, exactamente. A Sexto, por supuesto. Y creo que sí que no tenemos nadie más, así ahora que hablemos. Bueno, a Hoyt. Y nada, pues un poco, si quieres hablamos un poco de la parte en sí de lo que va este libro, la trama, que es básicamente Sexto consigue encontrar tras unas semanas navegando y cazando serpiecráneos o algo así se llaman, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, y dándose cuenta de que la clave para poder navegar es comiéndose esa pasta de gusanos, como le llama él, que es la investidura, y parece que él con el vínculo, no sé si es por la investidura que él ha conseguido, pero estar cerca de la perpendicularidad, creo que es por eso. Porque creo que explican que es por eso, pero no sé si es por eso o por los vínculos en el que ha generado, él es capaz de sentir el redoble y llega a una de las islas donde hay escadrianos que están ahí pues investigando una cueva que hay donde hay una Dakwara, que bueno, Dakwara es básicamente el nombre que le dan a la serpiente mitológica de Primero del Sol o se me ha olvidado otra vez el nombre, de Drominat, sí. Drominat. Sí. Y por lo visto luego nos explican que eso, más que una serpiente, es investidura negativa. Lo que pasa es que luego la gente, como esa investidura negativa es un poco como un Bogart, ¿no? Que se transforman un poco en lo que la gente imagina, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces, bueno, ahí nos encontramos a todos estos escadrianos y a esa isla llegan a la vez la nave de Astrífera que está buscando porque unos Iriali le han dado un mapa de una perpendicularidad, pues llegan a esa isla porque los escadrianos están ahí, les paran porque los escadrianos son como militares que controlan bastante a la gente. Ocaso llega a la misma isla y ahí, en esa isla, pues es donde ocurren las cosas, que es que quieren llegar a pasar esa cueva para ver lo que está pasando. Astrífera quiere liberarse de los escadrianos sin que ninguno de sus miembros de la banda muera, y Ocaso, bueno, pues quiere conseguir ayuda o volver a su planeta para decir lo que ha descubierto y demás. Esa es un poco la trama del libro, ¿no? Yo diría. Sí, claro, Ocaso se lanza a la oscura, o sea, desde su perpendicularidad para intentar conseguir, pues, pruebas o información de cómo moverse por ahí, de alguna ventaja para poder hacer que los venidos para arriba no nos acaben conquistando, ¿no? Eso es. Por eso se lanza él. Lo que pasa es que como Bati, que es la presidenta del planeta, está perdiendo apoyos, pues no puede mandar una flota de gente, sino que va él solo. Y que solo tiene 2 meses para conseguirlo. Exacto, y tiene este plazo. Y luego Artesfera se encuentra que después de rescatar estos Siriali, se ha fundido toda la mercancía que era investidura que llevaban para salvar a estos Siriali, pues está obligado a demostrarle a Chisis de que existe esta perpendicularidad, que es donde apunta el mapa, donde se encuentran y donde da toda la trama. Y lo bueno que pasa es que como aparece
Ocaso con su barquita, ahí cuando acaban de llegar a Tresfera y el resto, pues Dasher, que es el escadriano Malwish, piensa que este tío con esta barca tiene que venir de aquí, ha salido de aquí y ha vuelto. Yo hace 2 o 3 días, que no lleva mucho tiempo ahí, por lo que dicen. Este tío ha salido aquí, pero ha vuelto. Por lo tanto, la perpendicularidad está ahí, es donde lo que creen ellos. Eso Claro, es. él le sigue un poco el rollo porque Sexto del Ocaso no Es será. listo. Sí, es listo, es callado, y como la gente suele pensar, la gente que es callada y que a veces piensa mucho las cosas, piensan que es un poco tontito, y el papel de hacerse el tontito ya le va bien para enterarse de las cosas, y lo hace Eso muy bien, es. la verdad, porque además también tenemos que entender que Ocaso viene de un mundo muy primitivo, Sí. y esta gente habla de mil historias, investidura, cosas que él no conoce. Por lo tanto, hacerse el tonto y que se lo vayan explicando e ir preguntando le va muy bien. Y la trama se centra en eso, de que descubrir que si hay un acceso al centro del donde está la serpiente esta, que en todo caso se llama Dakwara, que es una serpiente de la mitología de su cultura, si hay acceso a una perpendicularidad desde ahí. Claro, Ocaso no lo sabe si hay una perpendicularidad ahí. Él viene de otra que es de su isla, pero no quiere que la descubran, porque los escadrianos aparecen ahí no por su perpendicularidad. Aparecen ahí porque ha habido aviares que han salido, que han viajado, que aparecen en el libro, que es el aviar que tiene Leaf, por ejemplo, en el ritmo de la guerra. Es el mismo que el de Mraize, ¿no? Entiendo, el de Lift, Exacto, sí. sí, claro. Estos aviares ya hay alguno que ha salido al Cosmere. Por lo tanto, ellos supieron dónde está Andrómeda, pero claro, no tienen manera de cómo acceder a Shadesmar, porque no hay conciencia de que existe Shadesmar. Sí, veremos seguramente al final del libro cómo desarrolla el primero del Sol su conciencia sobre Shadesmar, pues que cuando entras en la perpendicular pues ya habrá todo más desarrollado, habrá como unas ciertas rutas, unas ciertas conexiones. Veremos en el tiempo, ¿no? De si continúa la historia por ahí, porque la gente tiene conciencia. Primero del Sol, ellos sabían sus islas. De hace 5 años ahora han dominado las islas para cultivar las aves, para que nos entendamos. Eso es. Para criar las aves en masa, es decir, masivamente, pero claro, no tienen conciencia de lo que es la era espacial. Es como, claro, si en plena guerra, en Segunda Guerra Mundial, te encontraras en medio del Amazonas, ¿no? Te encontrarías aquí a gente que vive de la selva, y tú vienes con tu rifle, con tu caza y con tu portaaviones, y dices tú, coño, estos ¿Esto de qué aquí es? tienen acceso a recursos que les interesan, y eso es un poco la trama de esto. Eso es, eso es. Y mola mucho porque cómo va conviviendo la historia entre Dagger, Astrífera y Ocaso. Y a Ocaso le mandan o hace un trato Dagger con él de que llegue al otro lado de la cueva que hay a cambio de información, y no recuerdo de si algo más, pero entiendo que a cambio de algo más, pero bueno, especialmente a cambio de información. Sí. Y Astrífera les acompaña por petición de Ocaso, porque Ocaso se da cuenta de que tanto Astrífera y Dagger son como enemigos, y le pide que le acompañe, pues porque él quiere, como has dicho tú muy bien, es muy listo y se quiere enterar de las cosas, básicamente. Entonces, bueno, se va enterando un poco de cómo funciona el mundo, porque le explican muchas cosas de cómo funciona Shadesmar, el mundo, las perpendicularidades, qué es lo que quieren de ellos. Le es bastante realista y le dice, oye, mira, os van a conquistar sí o sí. Tenedlo en cuenta. Entonces elegid el mejor postor. Claro, lo que pasa que Dasher hace muy bien el papel con Ocaso, es un poco pedante, digamos, como, oh, mira, el primitivo y tal, pero te das cuenta de que ese personaje sabe ocultar muy bien cuando sabe cosas. Te das cuenta por cómo maneja la situación con Artrisfera, y como que al final del libro lo consiguen engañar un poco, ¿no? Pero que durante mucho tiempo tiene muy controlada la situación, y a veces no da la sensación que lo tenga tan controlado, pero te salta un par de comentarios de
¿Qué te crees? Claro, Trisfera llega ahí e intenta hacerse la tonta de no, mira, hemos llegado aquí, pero claro, Dager y los Marwis tenían controlados cuántos tripulantes había, quién eran, quién no sé qué, quién no sé cuántos, y los chantajean con eso. No saben que hay una Insomne, pero, ¿sabes? Sabían que había una Umbra y se dedican a capturar a la Umbra, es lo primero que hacen, Sí, porque claro, tienen miedo de las Umbras, pues de hecho una Umbra se puede cargar a todo el pelotón que tenían puesto ahí sin problema. eso Y ocurre, claro, ¿no? Luego, sí, al final ocurre, pero que el personaje está bien construido. sí, A veces lo odias un poco porque está constantemente metiendo cizaña, ¿no? Presionando un poco a Ocaso, sí, pero cuando vas conociendo sus motivaciones, claro, Dager como general, bueno, no sé si general Malwish, si sí, algo de consigue esos. encontrar la perpendicularidad, primero que se forra y segundo que puede conseguir puesto de ministro Sí. en Scadrial. Y aparte nos dicen que básicamente que la ha cagado fuertemente porque ha muerto gente por esta investigación y por otras cosas que debía hacer en el pasado, entonces también necesita salvar el culo. Resumidas cuentas. Exactamente, Sí, por sí, eso sí. a medida que va avanzando el libro, porque al final Ocaso hace dos tentativas y la tercera ya es la definitiva para Sí, entrar ahí, ¿no? La primera tentativa, pues entran también un poco para probar reconocimiento. sí, reconocimiento, probar Artisfera. Artisfera le muestra que es una dragona y que sobrevive a peligros mortales, aunque Te está afecta bien más decir que de. son mortales porque hasta Tesfera dice, bueno, vamos a vigilar que esto, los brazaletes porque Artifera es una dragona que le han quitado la parte de los poderes, no puede morir fácilmente, pero está limitada por los brazaletes. Como Claro, dice que no, dice, dicen como que no puede conseguir su energía o investidura del reino espiritual para recuperarse, que es lo que ellos hacen, básicamente, ¿no? sí, claro, pierde acceso a lo que hemos El hablado de, sí, océano ancestral este. ¿No? sí, al océano ancestral, no se puede transformar en dragona, pero tiene su inmortalidad aún. Podría llegar a envejecer, muy aburrida, seguramente, pero envejecería tranquilamente sin convertirse en dragón y sin poder volar. Y Eso claro, es. hace la primera tentativa, Ocaso se las ingenia para cargarse el dron de seguimiento y poder hablar con ella para que le expliquen las cosas. También Crisálida, independientemente de la tripulación, contacta con él porque, claro, al final del libro te das cuenta de que el pánico que tiene a los escadrianos es lógico, porque a la mínima que detectan a un ordino suyo, aumenta la temperatura a muerte, se dedican a buscar y a encerrar todos los ordinos que detectan y se quieren cargar a la Insomne. Sí, Claro, sí que lo hace unilateralmente, ¿no? Todo lo que. Y por intentar sobrevivir, pero claro, también tienes que entender que si Naz, la Umbra, hubiera sabido que la iban a capturar, a lo mejor hubiera salido escopeteado, no sé. eso es. Mola. Esta parte del libro está muy interesante, la verdad. A mí me gustó bastante cómo va entendiendo cada parte. Vas entendiendo un poco toda la historia y todo lo que hay y demás. A mí me gustó mucho, ya te digo, ¿eh? Me moló bastante. Y también me mola el por qué de repente encuentra bichos. Que a mí también se me hacía raro, digo, porque hay aquí de repente bichos del mundo de ocaso, tal. Está interesante, la verdad. Sí, pero lo ligan bien, ¿eh? La parte Sí, de que te lo digan que lo hace porque la imaginación colectiva de Pudgy ha hecho que estos bichos estén presentes ahí, ¿no? sí, Como decíamos, el mar de cuentas en el Shadesmar de Rorschach, sí. es porque la gente de Pudgy, de Primero el Sol, pues piensa que esos peligros tienen que estar ahí, tienen que estar en el otro reino y lo imaginan así. Eso es, eso es. Y esta parte está bien. Bueno, lo que te rompe es cuando encuentra el cartel que ha escrito él, ¿no? Y dices tú, hostia, lo de que haya peligros, medio te lo compraba, pero que haya un cartel que ha escrito él, Mm. dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hasta qué punto es una trampa? ¿Hasta qué punto es su imaginación y ha manifestado la investidura eso de esa forma? Luego también te van contando todo el rato la historia de ¿cómo se llamaba? Que era. Ellos se basan en una leyenda
que navegó el mar eterno este y se pegó con la Dakwara y llegó a la isla que se llama Ah, no, Cacoban. La Cacoban. historia, sí, Cacoban. claro, todo esto se basa en los mitos de que hay en Primero del Sol, de que ellos no son originarios de ahí. Eso Ellos es. vienen, según sus historias, vienen de otro país, de otro planeta, de otra región, y viajaron por las islas del Agua Oscura guiados por el primer trampero que era Cacoban. Eso es. Nos cuentan la Que historia eso de es, Cacoban luego, que eso me gustó mucho. Está bien que al tomarse más pasta, más investidura de su planeta, es cuando es capaz de acceder al reino cognitivo y ver la historia de la visión de Cacoban que le pasó cuando estuvo ahí. Es un poco lo que hacía Dalinar o lo que hacían con las visiones de Noadón y todo esto. Al cual mencionan, por cierto, a Noadón en este libro. A través de Sí, una sí, sí. historia de Hoyt. Sí, que ligado con lo que comentábamos de los brazaletes que tenía Artrisfera que limitaban su poder, Dasher quería incorporar una dragona en su tripulación, porque la dragona es uno de los animales o de los entes que temen un poco los insomnes y otros entes del cosmos. Y además que por prestigio, mira, tengo un dragón a mi séquito, ¿no? Mortal, Sí, mega fuerte, mega poderoso, mejor dicho. claro, y quería hacer un contrato con ella para que los sirviera 20 años, para liberar a su tripulación, etc, etc, etc. Sí. Esta trama está bien ligada porque Dasher te hace traer una máquina, Sí. perdón, ya había pedido una máquina para intentar atacar esta investidura negativa que es la de Aquara, Sí. ¿vale? Pero quería utilizar esta máquina para ver si puede liberar a Trisfera. Cuando le hace una pequeña muestra del poder de la máquina, es cuando Artrisfera y Liandrista es capaz de viajar al océano ancestral y ella cree que ahí podrá contactar con su tío para saber más información o para que lo ayude o para ver, pero en vez de encontrarse a su tío se encuentra a Hoyt que nos explica esta historia de Noadón y de que para solucionar los problemas hay que involucrar a todo el equipo. Y es lo que Sí. ellos hacen a la hora de intentar escapar conjuntamente. Eso es, eso es. Está guay el tema del océano ancestral. También nos cuentan como que hay una cueva que han conseguido romper cerrojos. Ellos con la máquina esta que se me olvida el nombre ahora, cómo era, potenciadora o Y intensificadora, creo que se llama. intensificadora, eso es. Sí, la cueva que hay en Yolem, que es donde guardaban una de las Esquilas del esquirlas. amanecer. Exacto, pero claro, pero no, como hace tanto tiempo que no está ahí, no son capaces de seguir el resto de esta esquirla. Porque en El Hombre Iluminado nos cuentan de que, claro, si tú sabes que alguien ha llevado durante mucho tiempo esa esquirla, puedes seguir el rastro que deja esa esquirla utilizando a esa persona. Eso Pero es. en la cueva creo que dicen que no son capaces de encontrar este rastro para ver dónde está esta esquirla del amanecer. Que al Eso final es. digamos que son 4. Esta no sabemos si es otra, si es la que tiene. La Sigil. que tuvo. La que tuvo Hoyt y Sixil, luego está la que tiene la de Esquerla de la Amanecer, Risen. Risin. O es la tercera de las 4. Yo creo que será una nueva, personalmente, pero bueno. Tiene pinta que yo creo que los dragones no dejarían esa Esquerla de Amanecer en manos de Hoyt ni borrachos de vino. No, y más siendo una, yo creo que ellos tendrían una, porque si no recuerdo mal, las esquirlas del amanecer se utilizan para la parte de la fragmentación. Exacto. Es que claro, ahí me pierdo un poco aún, pero sí, entonces... Se utilizaron para sería astillar otra. a Donaldson. Teóricamente las juntaron o no sabemos cómo las utilizaron para astillar. La teoría más extendida es esto, que se utilizaron Sí. las 4 para, como las armas ancestrales en One Piece, ¿no? Se utilizaron las Sí. 4 para romper a Donaldson y en este caso pues sería lo mismo. Y Sí. esta parte de Hoyt también la anécdota de que tiene mujer y 2 gemelos y 2 hijos. Ya. De hecho, lo hablaron Y- eso en el libro, o sea, en el podcast de Puente Puente 4, Cuadra. lo hablaron de que parece que los gemelos aún no se sabe quiénes son. No los han... Claro, Brandon en un directo de spoilers hace una semana y media o 2, que por el vídeo resumen del Club de las Tormentas, confirmó que los gemelos sí que son hijos suyos,
que no son otros personajes, sino que son hijos suyos real. Es decir, Ajá. que no es que se hable de dos personajes que sean gemelos, que era Vale. la otra duda que tenía. Tal y como estaba escrito, daba a entender que era su familia en general. Pero Sí. como ya sabemos cómo es Hoyt, que Ya, habla ya. de una manera especial, pues nunca sabes hasta qué punto es real lo que dice y lo que no. Y también está bien, porque también para variar en las historias secretas, Hoyt está puteado. En este caso dice que está encerrado en una cueva, que pensaba que tenían ahí a Frost y se ha quedado ahí encerrado. Que tiene relación con Frost directa, Hoyt. Eso es Sí, interesante. Y a lo que yo lo quería hilar también con la historia de Cacoban y todo eso que hemos estado hablando es que nos cuentan cómo Cacoban realmente nunca llegó al primero del Sol de vuelta. Bueno, sí que había llegado en algún momento, entiendo, pero hubo un momento en el que estaban de vuelta, se encuentran con la investidura negativa que es la Dakwara y básicamente esta Dakwara se lo carga. Él hace de cebo para que el resto de sus compañeros puedan huir. Él se queda, la Dakwara se lo carga, pero de alguna forma consigue hacer un pacto con esta Dakwara, ¿no? Como que le dice, te he ganado. Pero aparece Scarcha por ahí, eso es lo que mola. No, creo que aparece Scarcha, ¿no? Que es sí, parece quien... Frost que le dice que si quiere lo llevará a donde está la nave, Sí, donde están los otros compañeros, y él dice que no, que como él ha derrotado a Dakwara, quiere morir ahí, que se quede ahí con él, sirviéndole y ya está. sí. Yo creo que lo de Cocoban, no recuerdo 100%, pero da a entender que él fue el primer explorador que encontró esto. Luego fue a llamar al resto del grupo que estaban pues transitando por Shadesmar. Y ahí es donde se encontraron, pues como hay más acumulación de gente, supongo que más acumulación de investidura, fue cuando empezó a perseguir la serpiente Canios y la Daguara. Y es cuando él se sacrifica. Al menos es lo que yo entiendo de la historia. A lo mejor en una Sí. relectura próxima lo veo de otra manera, ¿eh? Yo Pero necesitaría hacer una relectura de esa parte porque sí que me sonaba que estaban de camino a su tierra natal, que yo entendía, sí, bueno, natal o no, a la tierra donde viven en ese momento, que yo entendí que era primero del sol. No lo voy a decir bien ni una vez. Drominad, mira, me ha salido. sí. Eh, pero bueno, está guay esa parte, como la hilan, cómo te explican toda la historia suya y cómo Ocaso piensa en un plan para ganarla. Y eso mola también. Y controlarla. El plan para ganarla es divertido, la verdad. Que Entra, coge ¿no? A pegarse ahí con los arpones. con los Se lleva arpones, los eso es. arpones y va pues saltando de serpentecano a serpentecano para ir mareándola, ¿no? Porque la leyenda de Cacoban dice que la venció anudándola, ¿no? Sí, Y en este caso es más o menos lo que hace él al ir haciendo el salto de una serpiente a otra un poco de y videojuego, ¿eh? Eso. sí, sí, la típica misión de derrota al jefe final en un videojuego, que además debe ser jodida de la hostia. Sí. Pero no, está bien. Derrota a la Dakwara y nos lleva a la parte final del libro donde nos cambia totalmente el paradigma, ¿no? Claro, Sexto en ese punto final, en la última vez que van a la cueva y que ya no encuentran nada, es cuando Dasher ya se da por perdido con toda la ansiedad, es cuando él le cuenta a Artisfera que él es capaz de navegar en el redoble, que es capaz de sentir el Eso redoble. es. Que es Y un secreto que se eso, ha ido guardando todo el libro. exacto, y es ahí donde ella le dice que esto es una cosa que nadie puede hacer. Y él ve la oportunidad. Y es la moneda de cambio que utiliza, primero del sol, para salir de la opresión de los escadrianos. Mm. Un poco ayudados con Chisis, con el dragón. Sí, que hacen un pacto que nos comentan que a los Exacto. dragones les encanta hacer contratos. Eso es muy interesante. Claro, los dragones están los que decidieron no hacer intervención y ya, oh, adórame. Porque al final los dragones tienen seguidores, pero ellos se, se retroalimentan. Es decir, los seguidores los adulan y ellos les motivan, les ayudan, les dan mejores intenciones, les suben la moral, Sí. ¿vale? Y esa es la función que hacen con la donación. Y luego están los que decidieron, pues mira, soy un hombre de negocios, ¿no? Que es lo que es Chisis, que al final lo vemos un poco en fase investigador en Trenza y aquí en Luz de Plata, que tiene ya su corporación, es el mega rey, tiene flota, tiene poder, Sí, pues sí. él
le ayuda a redactar ese contrato. Y cuando le pregunta a Artisfera qué va a pedir a cambio, dice, bueno, a ver, un derecho de uso preferente o cierta preferencia cuando explotéis la perpendicularidad, creo que es un buen cacho que se puede llevar. Sí, obviamente sabe, sí se está ahí y parece que es un dragón que se las sabe todas y que sabe absolutamente todo del Cosmere. Ya te digo que los dragones es una de las partes que más me han gustado del libro, ¿eh? O sea, me ha molado un montón. Y bueno, la dicotomía de un poco de ocaso, ¿no? De que te pasas todo el primer libro, en la primera parte del libro, de que vas viendo que él ya es un poco arcaico, hay pocos tramperos, Sí. ha perdido al descubrir todo el secreto de las aves y la perpendicularidad de dónde vienen los poderes, está un poco desubicado, es un poco buscar su utilidad, Sí. ¿no? Y ser útil a Bati también. Y que bueno, yo opino un poco igual que en algunos podcasts de que había un poco de tensión sexual Sí, entre ellos 100%. y a ver, un buen abrazo con Arrimón pues no hubiera estado mal. Al menos, porque de tanto el libro en plan, coño, hay tensión ahí, pasa algo, no pasa nada. Aunque luego se pire, pero menos díselo. Sí. Que hemos visto que Brandon ya sabe escribir un poco mejor el tema de las relaciones, pero a lo mejor El archivo lo hemos teniendo, visto. teniendo en cuenta el final, a lo mejor no quería hacer este tipo de escritura. Sí, quería dejarle libre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque al final Sí, el libro acaba un poco, bueno, vencen a la Dagwara, vencen a Dagger, que bueno, trazan un plan para que la banda de Astrífera con la nave, que se me olvida el nombre, consiga escapar de toda la banda de los escadrianos. Y el plan, básicamente, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, es Astrífera dice que va a ir que sí, que firma el contrato con él y que se va a romper las cadenas con la intensificadora. ¿Qué pasa? Que descubren en un momento dado que intensificadora hace apagones. Entonces hay un momento en el que hay un apagón porque la intensificadora esta intenta cargarse las cadenas, pero Astrífera consigue con un poco de fuerza de voluntad aguantar y no romperlas, los candados o las esposas, como se llamen. Y ahí, en ese apagón, pues se libera todo, básicamente. Se libera la Umbra, Naz, se liberan todo, las cárceles que tenían, etc. Y ahí ya, pues, se escapan. Bueno, hay un momento que vuelven a buscar a Crisalia, que está medio muerta, porque en un momento dado los escadrianos se han dado cuenta de que hay un sí, insomne. porque encontraron el nodo y se dedican bueno, literalmente la estaban abrazando cuando la rescatan. Sí, Claro, porque la idea de la intensificadora es porque ellos primero pensaban en corromper los éteres, pero luego les avisan. Los Malwis tienen unas en la manga, que es decir, que tienen un escadriano que es capaz de controlar los éteres, que ahí me rompió, digo, joder, ya es que estos escadrianos están a un nivel ya ya están rotísimos. de dominación importante, ¿no? Y Sí, les joden un poco el plan y con la intensificadora es lo que decíamos, de que como se apagan todos los sistemas, pues no pueden volar los cazas y tal. Lo que pasa es que, claro, como quieren volver a por Crisálida, pues da tiempo para que alguna nave pues vuele. Y es ahí donde aparece nuestro Salvador Sexto del Ocaso con la serpiente que ha derrotado para salvar a todos ellos y fugarse con ellos, sí. porque también necesitan que lo lleven para llegar en el plazo de 2 meses, porque con la barquita que creo que, que la rompen no llega en 2 meses ni, Ni de coña, ni no. queriendo. Además el motor ya no tenía combustible ni nada, ¿no? Nah, estaba Y es fuera, un estaba poco, fuera. cerramos un poco redondo el libro con esta parte, que además también que nos expliquen que Sexto al final se incorpora a la tripulación de Artifera, que la nave creo que no sé qué nombre, pero era como Es que se la me ha olvidado. transportadora del magnífico contador de historias que era Hoyt, es decir, un nombre de estos de que solo se le podía ocurrir a él. Sí, pero tenía un ¿Vale? nombre más común, ¿no? Al principio, no recuerdo el Sí, nombre, pero me suena que tenía un nombre más tipo una palabra. No lo recuerdo, la verdad, voy a mirarlo muy rápido, pero no recuerdo el nombre de la nave. Pero bueno, es lo de menos, da igual. Y me gustó mucho el detalle que has comentado. Me gusta mucho el final de la parte de Sadesmar, como
cómo trazan todo el plan y cómo luego tiene que llegar Ocaso a salvarles el culo. No sé, me gustó mucho, la verdad. El trato que hacen también con la Insomnia, a pesar de que tengan problemas con ella. No sé, en general me moló, me moló. Me ha gustado bastante el libro, la verdad, no te voy a mentir. Es lo que te decía, al ir con menos expectativas y ser una historia totalmente diferente, desligada y dándonos mucho lore, me ha parecido muy redonda y es un libro que, bueno, se puede recomendar, pero tienes que ya estar a un nivel de Cosmere interesante. ¿Te acuerdas Porque que tú te y yo da... hablábamos antes de leerlo de, bueno, a lo mejor puede leerlo la gente desde el principio? Menos mal que No, no, ¿eh? no, y por eso ya no queríamos mirar libros de ahí, ni reviews ni nada, porque Ya, ya. realmente yo lo veía un poco por lo que publicaban, reseñas sin spoilers o tal, o alguna vez ya cuando empiezan a hablar de cosas a la que te introducen este libro, bueno, yo te he dicho antes lo de los Shodet, claro, cualquier cosa de estas ya que no es nada importante, que no es no te rompe no es historia secreta, no te rompe un poco la trama, pero al final se disfruta mucho más cuando ya lo conoces todo. Sí que son muchos libros, es un universo muy amplio, pero me parece que Brandon aquí con esta historia secreta que yo creo que debía tener muchas ganas de hacer el primer testeo del Era 4, ¿no? Sí, Para que vayáis viendo, porque la gente, hostia, era espacial, no sé qué, claro, si no eres fan de la novela fantástica o de la ciencia ficción, la era espacial tira un poco para atrás, ¿no? Si te ha gustado sí, Star Wars y tal, pues a lo mejor si está bien escrito, pues te gusta, ¿no? Pero en este caso, como lo pintan un poco, salvo las semi. diferencias, semi-Star Wars, más tipo Guardianes de la Galaxia, ¿no? Un poco interacción entre la tripulación, una misión, unos mundos diferentes con sus historias, pues me ha parecido correcta. Además, facciones, te lo van introduciendo. Creo que tiene una buena idea y si además lo vas ligando de que a cómo evolucionan los mundos, cómo cambian las esquirlas, cómo se pelean entre ellas, cómo van evolucionando personajes y otros se quedan Planetas. atrás, sí, pues puede estar bien. Yo creo que como por primer testeo libro independiente, que es ampliar una novela corta, está muy bien. Sí. Si algún día si algún día hace lo mismo con Sombras del Silencio de Treno y te explican más la historia, yo creo que te romperá. Pero creo que el tema de las sombras nos lo van a contar más Sí. en otros libros más como explicación, más que un libro en sí. Mira que Sombras del Silencio en los bosques del infierno, creo que se llama, está muy bien, es entretenida, pero claro, contextualmente no veo cómo vas a hacer para volver mucho antes, ¿no? Y qué vas a hacer a posteriori. Pero bueno, Brandon tiene ideas, ya sabemos que hay que confiar un poco y lo que pinta de Era 3, bueno, va a estar bien, Tengo porque vamos a poder ver muchas vamos a ganas. poder ver esta evolución de los medallones a los campos de acero, que es lo que utilizan en las guerras. Te- Y si nos explican las guerras entre Rosario y Scadrial, ya flipamos. Buah. De hecho, sí, tengo ganas, la verdad. Yo, el libro 7 de Mistborn me gustó bastante y este me ha gustado mucho a nivel de lore, pero es que yo creo que ya en Era 3 para mí va a juntar dos partes que me apetece un montón. Una es todo lo que estamos hablando de un montón de lore que nos van a meter de los escadrianos, de las guerras y demás. Y luego nos van a seguir desarrollando a Sangre Espectral, que para mí ya me gustaban en el archivo, pero es que en Mistborn, en el último libro, cogen una importancia muy grande. Entonces va a ser muy guay, la verdad. Tengo Claro, ganas, tengo ganas. Era 3 es full sangre espectral. De hecho, se Y llama las Sangre facciones. Espectral, ¿no? Era 3 Sí, Sangre sí, sí. Espectral, sí, sí. Exacto. Y vemos Eso va a las estar guay. facciones. Y ya cuando en El Hombre Iluminado te aparecen los Malwish en la tripulación, o no, la decimosexta Esquerla es, creo que es. ¿En Ahora dónde, no me perdón? acuerdo. En El Hombre Iluminado que aparece la Es que decimosexta Esquerla. aparece otra facción que no son los Sangre Espectral y tienen No, otro nombre. decimosexta Esquerla creo que son, ¿eh? Que no Pero son no son Malvis, ¿no? es que me suena otro nombre aparte de ese, que a lo mejor lo que dices seguro,
pero dentro del hombre iluminado hay como otros que les están persiguiendo y tienen un nombre así como muy punch. No me acuerdo cómo se llamaban. Qué rabia, tío. Bueno, es lo bueno de las relecturas, que ahora que también ya tienes más lore, te vas fijando en Sí, muchas cosas. Y 100%, un montón. ahora que estamos con el aliento y tal, que te van explicando el despertar y vas viendo personajes, te fijas mucho más, también lo entiendes mucho más, porque es un poco enrevesado, depende de qué cosas, pero Sí, no. Este libro es lo que digo, muy recomendable. sí, Tienes que haber leído bueno, todo el Cosmere, básicamente, para que no te rompa. No te haces spoiler de Era 2, pero claro, si no sabes cómo termina el tema de los Marwis en Era 2 ni cómo está, pues no sí. entiendes un poco el contexto actual de este libro. No. Es absoluta y totalmente necesario haber leído mínimo Era 2, mínimo Trenza, el archivo. Es que es todo, básicamente. Tienes que haber leído. O sea, no hace falta 100%, pero para entender referencias, pues por ejemplo, lo que tú me has dicho, que la Umbra salen de Treno. Sí, Yo no lo sabía. Seguramente hay referencias al Antris que yo no. Bueno, en este libro no sé si hay referencias al Antris o no, pero bueno, seguro que algo hay por ahí. Salen. Pues no sé, es que sale de todos los lados, tío. La arena blanca, no sé si también sale, que has dicho tú, ¿no? El arcanista sí, esta, Chris. sí, Bueno, porque pues Chris eso. es la que nos escribe los Ars Arcanum, por eso es importante, es de los arcanistas. Ajá, Por vale. ejemplo, creo que cuando consiguen el mapa van a la universidad y uno de los informadores de Dasher o de esto le chiva información también de la universidad. Por lo tanto, que los arcanistas van tomando más relevancia. Era la primera vez que los nombraban, por lo que yo recuerdo. Sí, yo no lo Y, recordaba. y también está bien ver que los eruditos son de varias zonas, no son todos de originarios del planeta de De- Taldein, de Arena Blanca, sino que es Julio, por ejemplo, que es un rosariano, pues también es Sí. arcanista. Eso está guay, la verdad. Vale, pues del libro en sí, no sé si nos quedamos con ganas, te quedas con ganas de hablar algo más en sí de lo que es el libro. Yo sí que me gustaría hacer por lo menos alusión a algunas referencias interesantes que hemos tenido durante el libro y no hemos tenido en cuenta porque sí que hemos hablado de Luz de Plata, hemos hablado de Yolen, de los dragones y tal, pero también nos han mencionado, por ejemplo, a varias esquirlas que yo no recordaba Sí. al menos. Entonces, antes de meternos ahí, si ¿quieres algo más de lo que es el libro? ¿Te has quedado a gusto? ¿Te ha faltado Por, algo? por mi parte, la trama la hemos comentado y ahora, pues, hablar de estas referencias yo creo que va a ser ya la guinda del pastel Sí. y ya está bien. Porque es que para no hacer un podcast resumen de qué es el libro, sino que hemos ido comentando las ideas que está bien, Sí. yo me he quedado a gusto. Ahora, pues, hablamos un poco más de referencias y sobre todo de esquirlas, que es lo interesante. Sí, sí, o sea, hablamos si quieres eso, un poco así a nivel píldoras, de forma sutil, de las cosas que hemos... No tengo apuntadas todas las referencias que hay en el libro, pero bueno, sí que sé que hemos hablado, se nos ha hablado, por ejemplo, de invención, que lo hemos hablado Sí. antes, ¿no? Que dicen que puede ser también es la esquirla, no recuerdo de dónde era invención, pero bueno, nos hablan de invención, de Claro, autonomía. invención va ligado un poco a lo que yo te decía del gran aparato. Yo pensaba que el gran aparato lo había hecho invención. Sí que es verdad que está influyendo ese mundo seguramente, Sí. ¿vale? Porque invención le gusta mucho todo ese tema de desarrollo tecnológico y tal. Y es posible que sea una de las esquirlas de ahí. Pero claro, como te dicen que el gran aparato es previo a la fragmentación, es ahí donde dices tú, hostia, pues bueno, también puede ser. También existía Roshan y se pusieron ahí dos esquirlas y ya existían los ya ¿Dragones? había vida. No, ya Mm. había vida en el planeta rosariano. Ah, Ya vale, estaban vale, sí. los cantores, ya existían ahí, si tenían su forma de investidura y tal, por lo tanto ya existían. Por lo tanto, puede ser que haya esquirlas previamente. Esta autonomía, que es lo que hablábamos de que con sus avatares salpica a todos los lados. Sí, Uno de sus avatares es Pudgy y el otro avatar que tú has leído hace poco es el tema de Trell, ¿no? En el Metal Perdido. eso es. También nos mencionan, es que no recuerdo si era. ¿A devoción nos lo mencionan? ¿Puede ser?
Devoción es la Tengas de... Devoción y dominio son las dos de dominio, Elantris. a dominio, ¿no? Es Dominio y que devoción son las que están en Elantris y se rompieron. Esa es la duda que tengo. no lo sé, creo que me dijiste que devoción, juraría que me dijiste el otro día que es la de Naltis. Exacto, yo pensaba que devoción es la de Naltis Sí. Y la de Lantris no sé cómo se llama, no te voy a mentir porque no lo he leído. Estoy intentando ver en la Coppermind, a ver si consigo ver las referencias de esquirlas que nos mencionan, pero no lo estoy encontrando así de primeras. ¿Ves? Devoción y dominio son de Elantris y la que estaba en Alientos en Nazis. Sí. A ver, estoy mirando a ver si encuentro referencias. Sí, procede. Main characters, referencias, places, magic. Dotación. Es que el Rotación no problema lo que tenemos mencionan. es, dotación es la de nazis. Por eso el problema que me pasa con las esquirlas es que tienes tres con A, autonomía, ambición y el equilibrio, el shazet, Sí. armonía. Claro, tienes tres, tienes devoción, dominio y dotación, por eso a veces te puedes confundir. Dominio y devoción eran las dos que estaban originariamente en el Antris, que se murieron, ¿vale? Ahí en ese planeta se queda la investidura. Sí. Dotación, que es la de Naltis, que creo que no la menciona en este libro. Puede que no. Yo recuerdo que Y, mencionaron varias. Es que no sé si en la conversación que tenemos tú y yo las dicen todas, pero y luego tienes autonomía que la mencionan, que habíamos dicho, y mencionan también armonía. Bueno, no empieza por A, pero por un H, armonía, que es que hace ese comentario y se queda. Es la única esquirla que ha y se queda así, ¿vale? ya, es verdad. Ay, no lo encuentro ahora mismo, pero sé que tú y yo Y de, hablamos no, de y de las varias esquirlas. claro, y de las esquirlas de Roshar no nos mencionan nada. No, pero sí que nos Vale, mencionan rosarianos. exacto, En concreto, un rompedor del cielo que sí. aparece ahí como venido de arriba con una armadura bastante pepino, diferente de lo que Sí. habíamos visto hasta ahora, pero claro, estamos en Era 4. ¿Qué ha pasado con la investidura? ¿Qué habrá, no? ¿Qué habrá por ahí? Sí, 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 Eh, Tengo curiosidad, con los rosarianos. Además llega ahí como, mira, te voy a contar todo, o sea, te voy a contar lo que va a pasar. Si te dejas a los escadrianos, te van a matar. Yo te ofrezco que te unas a mí, pero me quedo con todos tus aves, excepto una de cada 100 o algo así te dice, ¿no? Claro, eso es una guerra, ¿eh? Al final, los catrianos y rosarianos Sí, están sí, en sí. guerra, ya no se nos menciona que tienen una batalla y claro, es normal de que les interese. Ah, lo que hablabas antes de los dragones que no toman parte por ninguna esquirla, eso también es un tercer ente en la ecuación, que está bien. Lo que me parece bien es que te han dado continuidad a Roshan y a Scadrial sin explicarte qué ha pasado entre medio. Eso es brutal, a mí me ha encantado. Mira, lo he encontrado, estaba buscando mientras hablábamos. Invención, ambición, virtuosismo y dominio mencionan. Aparte de Vale, autonomía, aparte de otra que hemos dicho ahora tú y yo. Bueno, pero da igual, esas nos han mencionado. exacto. Invención, ambición, virtuosismo, dominio, autonomía, Y armonía. armonía, que bueno, armonía es ruina y conservación. Muy guay. O sea, muchas referencias en este libro. Perdona, seguimos hablando ahora de esto, de los caballeros de los estos del cielo, romperos del cielo. No sé si hay La alguna verdad es, referencia más interesante que nos hayamos quedado con ganas de comentar, que no esté recordando yo, a o ver, tú. es que miro a ver si en alguna nota había alguna cosa que... No, es... Básicamente es lo que nos han introducido, que existen perpendicularidades triples, que es lo que hemos Sí. comentado. La importancia de las perpendicularidades, que en Rorschach decíamos, bueno, ahora vemos que el hecho de que se pirara cultivación y que desapareciera esa perpendicularidad es importante, con lo que quiere decir que solo estará la perpendicularidad de represalia cuando se cree, que no se crean automáticamente, porque las perpendicularidades se generan cuando una esquirla ha estado mucho tiempo o un avatar de una esquirla ha estado mucho tiempo en un mundo, según lo que se tiene entendido. Eso ¿Vale? es. Claro,
es lo que decíamos, este libro te da ganas de leer muchas más cosas del Cosmer. Lo que pasa que para desenmarañar todo el tema de Scadrial y Rorschach, el archivo 6 creo que quedan unos cuantos años aún. 2031, ¿no? O por ahí era. Exactamente, sí. Bueno, Sí, sí. bueno. Ya estamos en 2026, ¿eh? Ya. No, Ya. pasan rápido. Yo cuando escucho con Merecast, toda esta gente que llevan mucho tiempo al día, me recuerda un poco a nosotros con One Piece, ¿no? De que dices, claro, y se esperaban de, yo qué sé, del ritmo de la guerra al viento y verdad, o desde el último de Era 2 al metal perdido, 5 años o 3 años, claro, es tiempo. Pero también te da para leer otras cosas, para hacer relecturas como estamos haciendo en el club de lectura. Sí. Y está bien porque también te da tiempo a procesar, a analizar, ver algo. Bueno, teorías así hay algunas, pero bueno, lo interesante es que tenemos la suerte de vivir todo el fenómeno de Brandon Sanderson, que es un autor que a veces puede parecer un poco de pecar de dar demasiada información, ¿no? Que lo comparas con otros autores que no han seguido sus sagas, pero que en cambio te hacen otras series. Hmm. Martin, te estoy Es que, nombrando. Sí, sí. ajá. Pero él es muy... Está bien, ¿eh? Que claro, la gente se quejaba de, hostia, es que claro, si ahora pausa un poco el libro porque quiere centrarse en la serie, es su legado. Es como Oda con One Piece y el live action. Si ahora te Sí. hace más descansos por el live action, ¿te va a joder? Sí, claro, yo como lector del manga o lector del libro, pues me gustaría seguir teniendo mi dosis de libro al año, ¿no? Pero si a él, que es su obra, le place a dedicarse a hacer una adaptación fidedigna o como a él le gustaría de su obra para que luego pegue un boom, luego nos beneficiaremos nosotros de todo el merchant, de todo el lore, de toda la información y todo lo que se genere. Sí. Y una adaptación que esté un poco controlada por el autor siempre va a ser un poco más fidedigna, pero hay que tener en cuenta que el medio cambia, que no es lo mismo un libro de 700 páginas que una serie de 8 o una película de 3 horas. Está Va a haber claro. adaptaciones. Está claro. Y espero que sean animadas, aunque no tengo tanta fe. Pero bueno, ojalá que sí. No sé si va a ser live action y tal. Hoy en día con el CGI, con la inteligencia artificial, todo esto ha dado un salto, ¿sabes? Ya, pero aún así, como animado, creo que no va a quedar, ¿eh? Claro, no sé qué formatos tiene y no sabemos ni No sé. cómo va a avanzar. Veremos, depende de lo que hagan. No Sí, lo sé. Puede ser que quede bien, pero al final será disfrutar. seguro. Con la referencia que te hacía, el live action cambia cosas, sí. ¿Se disfruta? Sí. Ya está. También, No, sí, no sí. hace falta comerse mucho la cabeza y que la historia es diferente, que cambia. En otras series, pues véase La Rueda del Tiempo que han cancelado temporada 3 cuando te cambian tantas y tantas cosas de la trama Sí. y no son muy fidedignas, incluso te cambian ciertos acontecimientos, te puede tumbar. Sí que decían que la rueda del tiempo de la temporada 3 pues ya era más fidedigna a los libros, pero claro, yo viendo la temporada 2 que me empiezan a cambiar cosas o, no, o omiten ciertas partes, pues ya te tira para atrás. Totalmente, absoluta y totalmente. Pero en Sanderson tenemos fe y además, al final, nosotros creo que es de lo que más vamos a seguir disfrutando es de su literatura, de sus libros y lo que decías tú, nos va a dar tiempo a hacer lectura o a leer un montón de cosas más. Entonces, es la rueda del tiempo que tenemos ahí a medias y tenemos que seguir Sí, leyendo, que nos se queda puede mucho seguir. trabajo. Hay ganas de leer también el quinto libro, quiero decir que Tengo sí, ganas. es interesante. Sí, Y lo bueno yo entiendo lo que él quiera hacer las adaptaciones, porque es sí, una buena puerta de entrada a la novela fantástica, de lo que es todo el claro. archivo y Mistborn, ¿vale? Porque salvando las diferencias, El Señor de los Anillos puede estar muy bien, yo me lo tengo que leer, ¿vale? Pero es fantasía mucho más dura, es Sí, como Juego de Tronos, más es muy durita. descriptivo, mucho más bruto, esto es más liviano, no diría juvenil, sino es fantasía más fácil de Sí, disfrutar y por eso vale la pena. Y este libro que no nos esperábamos nada, nos ha contado un sistema de magia que ya conocíamos un poco del Ars Arcanum, pero nos lo ha ampliado con mucho más lore, sí, con más información, ha mezclado otros sistemas de magia y le ha quedado un libro que está muy bien. sí, Y sí. dices tú, hostia, pues vale la pena porque es algo completamente diferente. Y lo que te decía, que hay ganas de que siga escribiendo las cosas y que se hace el libro en prosa de Arena Blanca, que a mí me parece muy
es una muy buena historia, pero que me gustaría que desarrollara porque tiene mucho potencial. Y Tal Lane, que es el mundo de Arena Blanca, pues es de esos que parecen de los primigenios, la historia es mucho antes de las Era uno y todo esto, pues puede ser interesante. Pero claro, todo lo que nos dé. Luego no sé 100%. no sé qué opinas tú de... Hay gente que dice, claro, es que si lo coescribe Brandon con otro, a lo mejor, no sé, depende de la historia. Ya, yo ahí él decide. Obviamente es verdad que a lo mejor sus historias más puras, tipo el archivo mismo y tal, prefiero que lo escriba él, pero hay otras cosas que no me importaría tanto. Yo hago el símil un poco con las novelas de Ace o con el manga que hizo Boichi de Sí, Ace, de la historia de Ace. sí, En manga se nota más porque incluso cambia el dibujo, ¿no? En sí, literatura cambia la manera de redactar, pero la historia puede ser más o menos similar, ¿no? sí, Pero, pero como pueden ser historias o adaptaciones, o no te digo la historia de Roca porque Roca al final es un personaje troncal, ¿no? Pero sí, pongamos que continúan las aventuras de Artesfera y Sexto en el espacio. sí. Pues si no le escribe Brandon, pero está bien, él lo monitoriza, lo lee y lo supervisa, Sí, no me puede ser importa. un libro entretenido aunque no lo haga él. No, eso Si sí, él- eso está bien. Si no, mientras no toque las troncales, me vale, ¿sabes? yo creo que lo que nos espera es esto y es disfrutar, ¿no? Lo que la frase de viaje antes que destino, yo la verdad es que meterme en el Cosmere es de las cosas que mm, últimamente más me ha gustado, igual que meterme mucho más en One Piece. Se Sí, disfruta mucho más la obra. Sí que es verdad que como no hay presión, tú te lo puedes gestionar. Estamos haciendo el club de lectura, pues se disfruta. Además, también pues te engancha para leer otras cosas y se disfruta mucho más la lectura de esta manera. 100%, 100%. Yo estoy encantado. Y ahora que ya estoy prácticamente al día, ya vamos, es que no tiene nada que ver, ya vas volando. Entiendes todo mucho mejor. Mola mucho el mundillo que se ha creado. Y yo nada, disfruto muchísimo Cosmere. Estoy totalmente de acuerdo contigo y que venga como tenga que venir. Ya está. Y el año que este año, pues como nos van a sacar los cuentos de Hoyt, también tiene gracia, porque al Sí, final Hoyt ha salido en casi todas bueno, ha salido en todas las novelas de estas, excepto la de sí. Mago Frugal, pero porque ahí no puede salir. No, eso no Pero es Cosmere. me refiero, claro, está bien. Está guay. Está bien y que nos saque los cuentos de Hoyt y que luego te saque el Fires of December, perfecto. Si luego te sigue escribiendo era 3 y te va sacando otras cosas, pues se disfrutan. Y bueno, me ha servido un poco para sacarte un poco la espina de Viento y Verdad. Sí que es verdad que con las relecturas me la he ido sacando, ¿no? Porque termina Viento y Verdad y dices, hostia, te ha dejado en una situación complicada, ¿no? Sí, la típica de acabar una serie y decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? No, pero está bien. Yo es verdad que sí que tenía cosas aún que leer, pero yo lo estoy disfrutando en general, la verdad. Y es lo que dices tú, la relectura ayuda mucho también y mola y nos está haciendo ser mucho más conscientes de un montón de cosas del Cosmere y vas afianzando conceptos, cosas que se te habían olvidado, referencias. Pues está muy bien. Me ha gustado y creo que para este programa es todo y con ganas de darle al primero del aliento. Sí, Yo ya creo. queda poco. En la semanita que viene seguramente nos tocará reunirnos. Que nada, Perfecto. pues si quieres, por cerrar programita, si quieres, pues dame un poco tu nota final. Bueno, no hace falta que me digas una nota, pero sí, en plan tu conclusión final sobre este libro, a lo mejor dentro de las novelas secretas. Claro, yo clasificando las novelas secretas, por mí primero Trenza, Sí, luego viene este sí, y luego vendría el hombre iluminado por encima de Yumi. Vale, fácil. Yumi no me disgustó, pero el hombre iluminado, tú pongo por el tipo de épica, ser Zixil también y todo el rollo Sí, también está bien, pero para mí Trenza fue un libro que me entró en un momento que me gustó mucho, devoré sí, la me gustó un historia y montón. me gustó muchísimo. Este está bien, supongo que cuando lo contextualicemos con otras cosas del Cosmere, a lo mejor me va a gustar más, pero claro, de primeras, entre esos dos, entre Trenza y este, prefiero a Trenza, por el tipo de historia que fue completamente diferente. A mí la historia me gustó más la de Trenza, a nivel de lore me ha gustado más este. Además, yo en Exactamente. lore perdí cosas porque aún no había leído cosas. Pero bueno, bien, bien, me han gustado mucho. Yo estoy como tú, yo creo que Trenza el primero, este el segundo, por encima del hombre iluminado, para mí por bastante.
El Hombre Iluminado me gustó, pero no me enganchó como estos dos. Y Yumi A no lo mí, sé, porque no lo he leído. Entonces, bueno, no, la historia está bien, a mí de Yumi ya me gusta, pero sí, es totalmente diferente. A mí lo del hombre iluminado lo que me faltó es un poco de trasfondo, yo creo. Pero como creo que le pilló en un momento que no podía dar información ya, para no saber qué pasaba, o sea, le falta un poco de empaque a la historia, o lo sí, mejor la historia de Sicilia. porque No me acuerdo de Sitfield la historia aparece ni cómo se ahí llamaba, con pero. unas historias y no, a lo mejor si hubiera metido más información de antes y Sí, algo, lo de después no hace falta, pero algo más de contexto de historia de Sitfield me hubiera gustado mucho más. sí. Del planeta en el que estaban o un poco la historia, pero claro, yo creo que era un poco al inicio de toda la época, de cuando Sí, Brandon estaba empezó con empezando las a preparar. novelas. Sí, al inicio de toda la época esta de espacial y Brandon no sabía cómo hacerlo, no quería meter mucho espacio, aunque había saltos entre planetas, no quería meter mucho espacio porque la historia no invitaba a ello y se quedó un poco pobre, que se disfruta mucho, ¿eh? Pero para mí me pareció pobre. Sí. Y lo del lore es de las cosas que sé que cuando lo relea Buah. en un tiempo, bueno, igual que un día habrá que releer Viento y Verdad y todos estos, yo creo que cuando lo relea en un tiempo lo voy a disfrutar como Como muchísimo más. Sí, yo, sí. yo también lo creo, yo también lo creo. Pues Albert, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Buen programita, hora y 50, ¿eh? Hablando de este Isla de Sí, sí. la Oscura y de muchas más cosas, porque hemos hablado un montón de cosas de Cosmere. Pero bueno, no sé si te queda algo en el tintero, es tu momento. No, recomendar que si estáis hasta aquí, pues seguid disfrutando de Brandon. Si no os habéis leído nada, La Rueda del Tiempo es otra saga que se recomienda. Y si queréis otras recomendaciones, pues hay muchos otros autores que están muy bien. Ita seguid a Birras y Berries. Muchas Si gracias. queréis disfrutar de un poco de reviews y otras charlas de Birras y Letras y otros podcasts que podéis informaros, pues Puente 4 Podcast, que lo hemos mencionado aquí, que tienen muy buen formato de programa, Sí, tipo charla como el que estamos haciendo, y si os queréis informar, pues el Club de las Tormentas, hay Cosmere muchos más, ¿no? 16, Cosmere Cast, todo esto son un poco, van ligados un poco con el ambiente, con la manera de comunicar que tenéis en Birras y Berries y tipo Puente 4, que es profundizan, pero se entiende. No es la típica charla que podíamos hablar del juego de cartas de One Piece, Sí, que es más lore profundo. No, no. Hablan de temas, pero los puedes entender muy bien. Y sí, eso sí, es es importante. de forma charleta entre amigos y tal, que es un formato muy guay, sí, sí. Exacto. Pues nada, aquí tenéis las recomendaciones. Yo, desde mi parte, no puedo recomendar mucho de Cosmere, porque aparte de Puente 4 Podcast no he escuchado mucho más, no por nada, sino porque al final estoy mal metido en otros mundillos de podcast. Pero nada, que gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, espero que lo hayáis disfrutado. Si sois nuevos, nada, pues dejadnos un comentario diciéndonos vuestra opinión sobre el libro. Y bueno, pues si os pegáis un me gusta, una suscripción y demás, pues perfecto. No voy a decir dónde va a estar esto disponible porque aún no lo sé. Pero bueno, estará en YouTube seguro y probablemente salga en otras plataformas. Y poco más. Nada, Albert, un placer, de verdad. Yo creo que ha quedado una charla súper chula. Hemos disfrutado mucho de este libro y de esta. Yo he disfrutado mucho de esta charla. Además, he sacado más cosas en claro que se habían quedado en el tintero. Y nada, nos vemos muy prontito con la relectura. Nos vemos pronto. Un placer. Un abrazo, Hasta chao. luego.